Bienvenido a la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Nuestra misión es elevar los niveles de consciencia en el ser humano. Integramos la sabiduría espiritual con el conocimiento científico. Esperamos encuentres este video de utilidad. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Nebrija. Hoy nos acompañáis para hacer un viaje muy especial. Es un viaje en el que os vamos a pedir que apaguéis vuestros dispositivos móviles, pero no os vamos a pedir que pongáis el asiento en posición vertical ni que pleguéis vuestra bandeja. Es un viaje tremendamente especial en el que hoy nos acompañan este sobrecargo, Óscar Aguado, por parte de la Universidad de Nebrija, y nos acompañan en la cabina Gonzalo y Ricardo. A Ricardo le conocí en el banco, en BBVA, pero donde él era tanto responsable de recursos humanos como también lo fue de todo tecnología, y anteriormente pues tenía ya 20 años de experiencia en el mundo corporativo con distintos cargos de responsabilidad en empresas del sector energético, medios de comunicación, servicios financieros, y como formación, ya que estamos en una universidad, pues es ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza, número 1 de su promoción, y posee un máster en gestión de tecnología por el MIT y un programa ejecutivo por Singularity University en Silicon Valley. Y a Gonzalo, la primera vez que supe de él fue en un post, en un tuit precisamente de Ricardo de 20 de diciembre, en el que nos hablaba de una cosa muy sentimental, ¿no? Y voy a leer solo la primera frase porque ellos lo van a detallar mucho, ¿no? Y en aquel post, este es otro post de 17 de octubre del 23, que decía en 4 separatas: me encuentro a menudo con personas que confunden emociones y sentimientos, algo que a mí me aclaró hace un tiempo Gonzalo Rodríguez Fraile. Así que comparto la explicación, pero no os la voy a compartir. Entonces voy a detallar un poco más de Gonzalo. Gonzalo se dedica en la actualidad a impartir conferencias sobre el nuevo paradigma de la realidad, que entiendo que es lo que venís a oír hoy, ayudando a incrementar el nivel de consciencia a aquellas personas que lo desean. Entiendo que todos aquí y los muchos que nos seguís online es lo que buscáis hoy, ¿no? Además de esta parte consciente, pues tiene un MBA por Harvard, ni más ni menos. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y el año de su graduación fue premio extraordinario tanto de la universidad como Premio Nacional Mejor Expediente Académico en Derecho de toda España, ¿no? Y antes de cambiar el propósito de su vida, acabamos de estar con él y nos contaba un poco todo este tránsito que ha viajado, pues tuvo una amplia experiencia empresarial, cofundador de PRE's Investment Advisor y de AIG, Asesores y Gestores Financieros, consejero de Banque Piguet y Compagnie y perteneciente a la Banque Cantonale de Soie y de algunas otras muchas empresas internacionales, ¿no? Y en todo viaje pues es importante saber dónde arrancamos. Y hoy estáis en Nebrija. Y de Nebrija permitidme que os cuente 2 cosas. Esta universidad toma nombre de Antonio Nebrija, nuestro gran humanista. Antonio Nebrija es una persona que falleció hace casi 500 años, 502, y es conocido porque fue el creador de la primera gramática castellana, que es el primer estudio que se hizo sobre una lengua y sus reglas de uso. Y para poner esto en perspectiva, fue el primero que lo hizo. Hasta entonces solo había de latín y de griego. Y decía, para ponerlo en perspectiva, la italiana, la gramática española se hizo en 1492, entiendo que esta fecha os suena familiar. La italiana llegó en 1516, la francesa en 1530, la alemana en 1574 y la inglesa en 1586. 1492, 1586, para que toméis un poco dimensión de por qué tomamos el nombre de Nebrija, como humanista. Y yo creo que esto hila mucho con lo que queremos hablar hoy, ¿no? Y quería hacer una pequeña pincelada también por poner en perspectiva con respecto a otra gramática, que fue la del náhuatl, idioma de México, y esta gramática se hizo entre 1531 y 1547, antes que la inglesa. Y se hizo por los franciscanos. ¿Por qué hago este pequeño guiño a la gramática náhuatl? Hay una palabra que existe en castellano que tomamos del náhuatl, que es apapachar. Y apapachar significa abrazar con el alma. Y de eso vamos a hablar mucho hoy. Dejadme que os cuente una cosa segunda sobre Nebrija y que nos va a ayudar a entender este viaje que vamos a hacer hoy. Nebrija nace el año que viene 30 años. Es una universidad que nace como centro inicialmente de formación de castellano y la palabra es clave porque pensamos en palabras. Este origen de la universidad, junto
con el origen técnico, porque cuando arranca la universidad en el 95 arrancamos con ingenierías. Me parecía muy interesante hacer este símil entre la evolución de la universidad y del libro que vamos a leer hoy. Comienzo con las preguntas, si no os parece mal. La primera de ellas es: contadnos, por favor, cómo surge este trabajo entre vosotros y qué objetivo estáis buscando. Bueno, pues sí, encantado. Yo conocí a Ricardo porque un buen día me puso un email, que quería verme, y yo le contesté y quedamos a comer en mi casa, creo recordar, ¿no? Y eso fue pues porque una persona que llevaba unos programas de mindfulness y de crecimiento, ¿no?, en el banco, que Ricardo también había organizado para su institución, pues le recomendó el libro que yo había escrito en el 2015, ¿no?, sobre un nuevo paradigma de la realidad. No sé por qué razón, a él le gustó el libro y me contactó, ¿no? Y entonces consiguió mi mail a través de algunos amigos comunes, no fue Alonso Puig o Pablo Dors, no lo sé. Mario Alonso Puig. Y bueno, pues comimos y me explicó que él estaba muy interesado en toda esta temática, que llevaba tiempo ya estudiándola, que le gustaría ir más rápido, ¿no?, en ello, y que bueno, se había tomado un tiempo en su vida pues para poder dedicarle más tiempo y energía a esto. Y a mí la verdad es que me hizo mucha ilusión, ¿no?, porque vi que estaba siguiendo el mismo proceso que casi seguí yo a su edad. Y entonces enseguida vi pues su capacidad, ¿no?, para ir muy rápido en todo esto, y bueno, pues empezamos a dialogar, a charlar y debatir sobre estos temas y a sugerirnos pues cosas que mirar o que ver. Y producto de ello, pues él ha publicado cosas muy interesantes, ¿no?, como un artículo sobre el liderazgo consciente, pero ligado a la teoría holónica de la realidad, por ejemplo, y otra serie de cosas que ha ido haciendo. Y luego, pues un buen día decidió ir a Miami, 4 días, sentarse conmigo 4 días en mi casa y producir pues este ensayo, ¿no?, que hoy vamos a un poco dialogar sobre él. Y bueno, pues seguimos avanzando, participamos juntos en muchos debates o coloquios o reuniones con personas interesantes, ¿no?, en el mundo de la academia o de la empresa, y quieren avanzar en estas cosas. Y la verdad es que sentí mucha química con él desde el primer día, y además me aporta algo muy interesante. Y dice, claro, tiene la energía de los 40 y pico, no de los 60 y pico como tengo yo, ¿no? Y eso siempre es muy complementario. Y nada, un poco fue así, ¿no?, la situación, ¿no? O sea, Sí. fue la... Sí, yo creo que ahora hablaremos del contexto mental, ¿no? Pero yo creo que el proceso que yo viví es que, bueno, que vivimos en una sociedad en la que el paradigma imperante es la ciencia, ¿no? Al final, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido diferentes paradigmas de cómo entender la verdad, la realidad, etcétera. Hoy en día la ciencia experimental es la atalaya que establece qué es la verdad, ¿no? Pero claro, la ciencia como instrumento de conocimiento tiene sus limitaciones, ¿no? Hay un punto en el cual determinadas preguntas la ciencia ya no es capaz de abarcarlas porque la trascenden, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que muchas personas, en su momento Gonzalo, a mí me ha pasado, probablemente muchos de los que estáis aquí o siguiéndonos, en algún momento dado, nos ha surgido la inquietud de tratar de responder a esas preguntas que trascienden a lo que nos dice la ciencia y abrir ese camino de exploración y de conocimiento a través de otras disciplinas, ¿no? A través de la filosofía, las diferentes escuelas filosóficas, la psicología, la antropología, las tradiciones espirituales, etc. Y bueno, un poco Gonzalo y yo lo que hemos venido haciendo estos años es conversar sobre estos temas y tratar de construir una visión transversal, ¿no?, que es algo que en el mundo en el que vivimos no es fácil, porque nuestra sociedad ha ido cayendo víctima de la hiperespecialización, ¿no? Tenemos un conocimiento enorme, pero cada vez más segmentado, más fragmentado, más especializado, y tener la capacidad de construir una visión transversal, como en este caso hemos tratado de hacer con este ensayo, que nace desde la ciencia, pero luego entra en la filosofía, en la antropología, en la psicología, en la espiritualidad, desde ahí tratar de construir una nueva visión del ser humano y desde ahí de las organizaciones, etcétera, pues es un ejercicio que en cierto modo echábamos en falta, aunque existen muchas personas también trabajando en este sentido. Y es un poco lo que nos animó a escribir este ensayo que estamos compartiendo hoy, ¿no?
Este ensayo que estamos compartiendo hoy, si queréis descargarlo, es gratuito en este código QR, donde además tenéis el enlace para ver, quien esté desde casa ya lo está viendo, obvio, no necesita el enlace de YouTube, pero en casa, si después queréis verlo, esto va a quedar grabado, ¿no? Y te adelantabas tú la siguiente pregunta, ¿no, Ricardo? Definas un poco el contexto. Nosotros, como profesores, cuando vas a montar una clase, pues siempre utilizamos las 3 Cs, ¿no? Primero tratas de conectar con la audiencia, y yo tenía pensado como sobrecargo haber señalado aquí la salida de emergencia y se me ha pasado, ¿no? 2, contar el destino. En este paralelismo que estaba haciendo con la universidad, pues arrancamos con la palabra y con las ciencias, ¿no? A través de la ingeniería, pero luego hemos seguido ampliando estudios. Este año hemos arrancado medicina, por ejemplo, ¿no? Y la primera es conectar con la audiencia, la segunda es generar el contexto, ¿no? dar este marco, y la última es pasar el contenido, ¿no? Entonces, cuéntanos, por favor, el contexto, Ricardo. Sí, pues efectivamente el ensayo arranca hablando de este tema, ¿no? Lo que llamamos el contexto mental, ¿no? Que podríamos llamar también el paradigma mental, ¿no? ¿Qué es el contexto mental? El contexto mental es el conjunto de creencias, conocimientos, modelos mentales que cada persona acumula a lo largo de su vida, ¿no? Es decir, a través de experiencias, aprendizajes, interacciones, a lo largo de la vida vamos construyendo una serie de conocimientos, modelos mentales, creencias que constituyen el prisma a través del cual accedemos a la realidad, ¿no? Y en ese sentido, podemos decir que nuestra visión, nuestra percepción de la realidad y nuestra interpretación mental de la realidad nunca es objetiva, ¿no? No tenemos la capacidad de tener un acceso directo y objetivo a la realidad, sino que toda percepción sensorial o interpretación mental está de alguna forma limitada y sesgada por nuestro contexto mental, ¿no? Entonces, el contexto mental, por un lado, tiene una función que nos hace eficientes en la interacción con nuestro entorno, porque si no lo tuviéramos, estaríamos continuamente redescubriendo la realidad y eso sería muy ineficiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos es útil el tener esos esquemas, modelos mentales que simplifican la complejidad de nuestro entorno y de la realidad para poder operar en ella, pero la otra cara de la moneda es que introduce limitaciones, sesgos, reduccionismos, que el principal problema es que normalmente no somos conscientes de ellos, ¿no? Porque son como unas gafas que llevamos puestas sin saber muy bien qué gafas son y sin darnos cuenta de que las llevamos, ¿no? El ejemplo que yo suelo utilizar y que comentamos en el ensayo es que si nos vamos a hace 600 años, la mayoría de las personas que vivían en aquella época, dentro de su contexto mental estaba la creencia de que la Tierra era plana, ¿no? Y esa creencia era compartida y de alguna forma tenía un peso enorme, porque al final se creía que más allá de Finisterre había un abismo sin fin, ¿no? Y esto no solo era un tema de un modelo mental, sino que tenía implicaciones muy prácticas, como que, por ejemplo, la exploración marítima o el comercio marítimo se limitaba a la costa europea porque nadie se atrevía a ir más allá de Finisterre en la navegación marítima, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ejemplo de cómo esa serie de modelos mentales y creencias que hemos ido heredando culturalmente o personalmente en nuestra vida de aprendizaje van condicionando nuestra forma de acceder a la realidad y de interpretarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, una frase que a mí me gusta mucho decir, la realidad no la percibimos tal como es, sino tal como somos nosotros mismos. Es decir, nuestra percepción está más ligada a quiénes somos, cuál ha sido nuestra experiencia a lo largo de la vida, que lo que es la realidad en sí misma de forma independiente y objetiva, si es que existiera de esa manera, que luego hablaremos de eso también, ¿no? Y por eso, un poco el planteamiento de partida del ensayo es que es muy importante ese trabajo de tratar de tomar conciencia de que todos tenemos ese contexto mental, esos modelos mentales, tratar de identificarlos y a partir de ahí trabajar en algo que es muy difícil. Es muy difícil porque nos cuesta mucho pensar fuera de nuestro contexto mental, pero trabajar en ampliarlos y enriquecerlos, ¿no? Porque de esa manera vamos a ganar una visión más transversal, más integral, más sistémica de la realidad y eso pues, nos va a ayudar también a tener una experiencia mejor de la vida, ¿no? El libro, el ensayo se llama Viaje de la ciencia a la consciencia y yo creo que tenemos que profundizar un poco en este arranque, ¿no? Decíamos, para entender el contexto mental que domina nuestra sociedad, empezáis hablando de ciencia y por qué es tan importante la ciencia y qué paradigma de la realidad nos ha dado, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. La ciencia es muy importante porque la ciencia es el conocimiento
de la realidad más básico que tenemos, más fundamental, y desde ese punto de vista más indiscutible, ¿no? O sea, la molécula de agua es H2O y es H2O, no es H227, ¿no? Pero también, por eso, además, como ha dicho Ricardo antes, la sociedad actual pues, confía, ¿no?, en el conocimiento científico más que en ningún otro tipo de conocimiento, ¿no? Que eso sea correcto o incorrecto puede ser debatible, pero es un hecho, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que la ciencia pueda conocer o demostrar, pues bienvenido sea, ¿no? Y nosotros lo abrazamos porque, como digo, es la forma más básica, ¿no?, que tenemos de investigar la realidad. No obstante, nosotros tenemos otras formas de investigar la realidad, como, digamos, ya demostró en su día en Occidente, pues, por ejemplo, San Buenaventura, o en Oriente Nagarjuna, ¿no?, que son los otros ojos, ¿no?, de los que disponemos para investigar la realidad. El siguiente sería el ojo de la razón, ¿vale? Y el siguiente sería el ojo de la contemplación. Lo que tenemos que comprender, creo yo, es que esos ojos son jerárquicos, ¿vale? El ojo de la razón incluye y trasciende el ojo de la ciencia, aunque no lo puede negar, y el ojo de la contemplación incluye y trasciende los dos ojos de abajo, pero tampoco los debe negar. O sea, la espiritualidad, por ejemplo, es obviamente metarracional o transracional, pero nunca puede ser irracional, ¿vale? Igual que la razón puede ser metacientífica, pero nunca puede ser anticientífica, ¿no? Entonces, creo que hasta ahora, pues la búsqueda del conocimiento, había habido errores a la hora de aplicar el ojo adecuado para investigar qué realidad. A esos errores en filosofía se les suelen llamar errores categoriales, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos fue el de la situación de Galileo, que todos conocemos, ¿no? Y otro después, pues fue cuando la ciencia materialista dijo lo que la ciencia no puede demostrar no existe, ¿no? Es simplemente lo que la ciencia no puede demostrar, no puede demostrar. Que exista o no exista es un problema diferente, ¿no? Entonces, creo que es muy importante en estos momentos aprender a integrar esos tres ojos, ¿no? Porque la física clásica había estudiado la realidad, de alguna forma, ¿no? Y había concluido que la realidad era una serie de objetos separados, ¿no?, suspendidos de alguna forma en el espacio y con poca relación entre ellos, ¿no?, salvo que le apliques una fuerza. Y, sin embargo, la física moderna nos habla de una unidad de la realidad en la que todo está interconectado y en la que todo afecta a todo, ¿no? Y además todo está ocurriendo dentro de un campo de energía unificado que le podríamos llamar el campo de la consciencia, ¿no? Entonces, lo que hemos querido hacer en ese ensayo también, pues, es explicar un poquito cómo funcionan esos tres ojos diferentes, cómo se podrían integrar, ¿verdad?, y buscar conocimientos que sean comunes, por así decirlo, a esos tres ojos, ¿no? Creo que eso es algo importante que tenemos que hacer, porque si no, seguir investigando acerca de la realidad se va a hacer más difícil. Y bueno, pues es un poco el planteamiento que tenemos en nuestro ensayo, ¿no? Explicar un poco cómo funcionan, cómo se pueden integrar, qué ha dicho a lo largo de la historia cada uno de esos ojos y cómo cada vez pues está viendo más clara la conexión entre ellos. Por ejemplo, todos los conocimientos que están aportando en los últimos años la ciencia moderna tienen un absoluto paralelismo, ¿verdad?, con lo que han dicho los Vedas y los Vedantas hace ya 3.000 años más o menos acerca de la realidad. De hecho, muchos de los premios Nobel de la física moderna, Schrödinger, Heisenberg, Planck, todos decían, nos vamos a los Vedas y a los Vedantas a hacernos preguntas sobre la física, ¿no? O nos vamos, la física cuántica no le resultará extraña a aquellos que hayan leído los Vedas y los Vedantas. Bueno, pues ahí tienes una integración, ¿ves?, del ojo de la contemplación con el ojo de la ciencia. Si el ojo de la contemplación está bien usado, el ojo de la razón está bien usado y el ojo de la ciencia está bien usado, no tiene que tener ningún conflicto entre ellos. Son simplemente distintas formas de investigar la realidad, la ciencia de abajo arriba y la contemplación de arriba abajo. Claro, y en esto, porque Gonzalo ha entrado ya a hablar de esas tres formas de conocimiento, incluyendo la contemplación, que alguna persona puede ya empezar a cuestionarse, ¿no?
Por eso a mí me gusta empezar por el ojo de la ciencia, ¿no? Porque eso es lo que en nuestra sociedad es indiscutible, ¿no? Nadie va a discutir que la ciencia experimental sea una forma de conocimiento válida, ¿no? Y esa es la base sobre la que se construye la sociedad, ¿no? La ilustración es de donde venimos en la cultura europea, ¿no? Claro, yo creo que el problema que tenemos es que incluso esa premisa, que como ya ha explicado Gonzalo, hay que cuestionarse y ampliar, pero esa premisa en sí misma se ha quedado anclada en la visión que la ciencia tenía en el siglo XIX, ¿no? Es decir, nuestro entendimiento común en nuestra sociedad de qué es la realidad y, por tanto, de qué es el ser humano, se ha quedado anclado en una visión que cambió radicalmente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con toda la revolución que supuso para la ciencia y para la física en particular, la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad y posteriormente la teoría de cuerdas, etc., ¿no? Entonces, me gustaría apuntar un momento sobre esto, Óscar, lo que creo que es importante, ¿no? Porque hasta finales del siglo XIX, lo que comúnmente se conoce como física clásica, ¿no? que surge, pues, como bien decía Gonzalo, ¿no? con Galileo, que fue el primero en plantear la teoría heliocéntrica, ¿no? De que la Tierra gira alrededor del Sol, Copérnico, Kepler, Newton, se construyó una visión en base a leyes matemáticas que nos permitían predecir el comportamiento de los objetos en el espacio y en el tiempo, ¿no? Y desde ese punto de partida se fue desarrollando la ciencia en la física, en la termodinámica, en la mecánica de fluidos, etcétera, y de forma muy eficaz y muy efectiva, ¿no? Y de ahí surgió un paradigma por el cual se interpretaba que la única realidad era la material que somos capaces de percibir con nuestros sentidos, que el espacio y el tiempo son entidades absolutas e inmutables, que todo lo que sucede en el universo responde a una causa y un efecto de forma lineal, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto, también de ello, una visión del ser humano, ¿no? Como un cuerpo biológico moldeado por el proceso evolutivo y que en ese proceso emerge la mente, ¿no? Entonces, bueno, esto que estoy comentando pues sonará muy familiar porque es el entendimiento más común que hay hoy en día en nuestra sociedad, pero como digo, es algo que a finales del siglo XIX quedó radicalmente obsoleto. Porque a finales del siglo XIX los científicos que estaban ya en un momento que parecía que la ciencia había terminado su trabajo, ¿no? Que ya se había resuelto todos los problemas de la ciencia, de repente empezaron a surgir una serie de experimentos, ¿no? El efecto fotoeléctrico, la radiación del cuerpo negro, cuyos resultados no se explicaban con estas leyes, ¿no? Con esta visión de la física clásica. Y eso empezó a generar un cuestionamiento de hay algo que se nos está escapando, ¿no? Entonces ahí surge, en primer lugar, la revolución de la mecánica cuántica, por la cual se empieza a ver, oye, que es que la realidad no es continua, sino que es discreta, que ya era algo un tanto raro en sí mismo, ¿no? Que la energía no se transmite de forma continua, sino en paquetes discretos que Max Planck llama cuantos, ¿no? O a través del efecto fotoeléctrico, que es que en realidad las partículas tienen una dualidad y son ondas y partículas al mismo tiempo, ¿no? Entonces empiezan a surgir unas visiones que empiezan a romper con esa visión clásica y con el entendimiento común, ¿no? Y que conforme avanza la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, va llevando cada vez a un paradigma radicalmente distinto al anterior, ¿no? Con elementos como, pues, por ejemplo, el principio de incertidumbre, que establece que nuestra capacidad de conocer la realidad, no por un tema instrumental, sino en su esencia, no somos capaces de medir la posición y el movimiento de una partícula al mismo tiempo, ¿no? O el principio de superposición, que quizás es el más relevante en esto, que viene a decir que cualquier partícula en realidad es una onda de probabilidad de diferentes estados y que solo cuando hay un observador colapsa en una partícula de materia, ¿no? Que esto ya viene a plantearnos si la realidad es algo realmente independiente y objetivo a lo que nosotros tratamos de acceder, o más bien al revés, que el propio efecto de observación es el que crea la realidad material que luego nosotros somos capaces de percibir con nuestros sentidos, ¿no? Que de ahí surge la famosa pregunta que le hace Einstein a Niels Bohr de si cree que cuando nadie observa la Luna, si la Luna existe o no, ¿no? Entonces, bueno, esto indudablemente plantea preguntas que podríamos debatir, ¿no? Y que probablemente no tenemos una respuesta completa a ellas, pero esas preguntas existen, ¿no? La ciencia nos ha llevado a cuestionarnos qué es la realidad y que la realidad no es tan determinista como pensábamos, sino más probabilista, que el espacio y el tiempo no son entidades inmutables, sino relativas, que la realidad que observamos la construye el propio observador en el acto de la observación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un poco el punto de partida de nuestro ensayo, ¿no? De entender qué visión
hoy nos da la ciencia acerca de la realidad, y partiendo de ahí una serie de cuestiones e interrogantes que la propia ciencia no es capaz de resolver, ¿no? Y ante esa situación, oye, pues si la propia ciencia no es capaz de resolver, por ejemplo, esta cuestión del efecto del observador, ¿no? Cómo puede ser que la realidad material que perciben nuestros sentidos surja como consecuencia de un acto de observación, y ahí empiezan a surgir diferentes teorías científicas, ¿no? La teoría de los universos múltiples, la visión de Copenhague, etcétera, pero no hay una claridad sobre cuál puede ser, porque matemáticamente existen formulaciones para todas ellas. Eso es un poco lo que nos lleva, bueno, pues vamos a acudir a otras formas de conocimiento, ¿no? Sobre estas cuestiones, ¿qué ha dicho la humanidad a lo largo de la historia en la filosofía, en la psicología, en las distintas tradiciones espirituales, ¿no? Y a partir de ahí es un poco donde tratamos de construir esa visión de cómo, combinando la visión que nos da hoy la ciencia, desde el ojo de la ciencia, de la percepción, como decía Gonzalo, con la visión que nos da la razón desde el ojo de la filosofía o la contemplación, desde esa visión de la espiritualidad, cómo convergen en una visión compartida, ¿no? Que es lo que tratamos de recoger aquí, ¿no? Qué bien. Nosotros en la universidad el 19 de marzo hicimos doctor honoris causa a Juan Ignacio de Cirac, que es el director de la División de Física Teórica de Óptica Cuántica del Max Planck, y precisamente en su discurso nos contaba estas cosas, ¿no? de cómo la física está cambiando por completo, ¿no? Y entonces, claramente hoy la ciencia tiene limitaciones para describir la realidad, y aquí tenemos una pregunta doble, ¿no? La pregunta es si la maravilla de cuando uno hace una pregunta y dice pero, pues ya fastidia el resto de la pregunta, ¿no? Y hay otras veces que pues, tú sabes hablar inglés, pues no sé hablar inglés todavía, ¿no? Es el poder del todavía. Entonces, ¿la ciencia no está explicando las cosas hoy todavía? O por el contrario, podemos acudir a formas de conocimiento, ya lo estáis introduciendo, y de hecho quien haya leído el ensayo sabe quién es el asesino, ¿no? O podemos, ¿qué podemos hacer, ¿no? Sí, yo creo que la respuesta es las dos cosas, ¿no? Yo creo que la ciencia en sí misma, como, volviendo a la metáfora de los tres ojos que decía Gonzalo, como ojo de la percepción sensorial, ¿no? Evoluciona a lo largo de la historia, ¿no? Y siempre tenemos una visión parcial que la siguiente revolución científica la deja obsoleta y la supera, ¿no? Y esa es la historia de la ciencia a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Igual que la mecánica cuántica, la relatividad y la teoría de cuerdas han supuesto una gran revolución de nuestra forma de entender la realidad respecto a la física clásica, podríamos ir también hacia atrás y ver cómo se ha ido construyendo la física o las distintas disciplinas de la ciencia a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, la propia labor de la ciencia es siempre una labor incompleta, ¿no? Es un afán de lograr adquirir conocimiento en el mundo material a través de la percepción sensorial y del uso de instrumentos que nos permiten ir más allá de la capacidad sensorial del ser humano para tratar de entender e interpretar la realidad material, ¿no? Y en eso pues es un proceso continuo que siempre tenemos ciertas, iba a decir certezas o ciertos conocimientos, que lo interesante es que en la práctica son muy útiles, ¿no? O sea, toda la economía de la que vivimos hoy en el mundo pues se nutre de conocimiento científico que ha dado paso a desarrollo tecnológico, que ha creado sectores, economías, etcétera, ¿no? Ahora que hablamos de inteligencia artificial, de los chips, etcétera, pues todo eso se nutre de todo el desarrollo de la mecánica cuántica, ¿no? Pero al mismo tiempo convive con grandes interrogantes sin responder, y eso ha sido así en toda la historia, y yo creo que lo va a seguir siendo siempre, en cierta medida, ¿no? Que es una búsqueda interminable del conocimiento en su plano, ¿no? Pero luego es que al mismo tiempo su plano está acotado, ¿no? Porque tratar de abordar la realidad trascendental o espiritual desde la ciencia, que su objeto de conocimiento es el material, pues como bien decía Gonzalo, es un error categorial, ¿no? Y viceversa, también desde el plano espiritual tratar de explicar el comportamiento de los líquidos en un experimento científico, pues también es un error, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que trabajar en las dos direcciones. Por supuesto, la ciencia tiene que seguir avanzando y va a seguir abriendo los nuevos interrogantes, pero también no renunciar a esas otras formas de conocimiento que ha comentado Gonzalo, ¿no? Haciendo este viaje, y por eso trataba de hacer el paralelismo con la implantación de estudios en esta universidad, yo veía que pues la matemática explica la física,
la física explica la química la biología la histología la medicina la psicología y la psicología quizá la filosofía, ¿no? Y a mí me gustaría entroncar dentro de las ciencias de amplio espectro, ¿no? Desde las ciencias exactas a las sociales, pues qué visión nos aporta precisamente la filosofía sobre la realidad y sobre nosotros mismos. Bueno, vamos a ver, la filosofía, vamos a ver, es más fácil ponerse de acuerdo en el ojo de la ciencia, ¿verdad? Porque todos tenemos los mismos sentidos físicos, más o menos, que ponerse de acuerdo sobre las cuestiones filosóficas, porque hay muchas más diferencias en las formas de pensar de las personas que en la percepción sensorial, ¿no? Dicho eso, yo creo que lo que estamos intentando desarrollar, o lo que nos hemos centrado más en este ensayo, es en lo que nosotros llamamos la filosofía integral, ¿no? Porque quizá uno de los grandes exponentes sea Wilber, aunque hay muchos otros, ¿no? Pero ¿por qué la filosofía integral? Porque tenemos que integrar las distintas, digamos, ramas del conocimiento, ¿no? Porque insisto en que ya no podemos pensar en una realidad fraccionada, sino en una realidad unificada, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, como bien decía Ricardo antes, la ciencia, digamos, materialista, por así llamarlo, siempre nos ha presentado una causación ascendente, ¿verdad? Por eso casi todo el mundo piensa que el cerebro crea consciencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin embargo, cada vez más un número mayor de científicos y pensadores están planteando justamente lo contrario, ¿no? Que la verdadera causación es descendente. Es decir, todavía no hemos hablado de la multidimensionalidad, ¿no? Pero vamos, la causación descendente es desde las dimensiones de más alta vibración, ¿vale? Y por lo tanto más alta información, a las más bajas. Esta nueva visión lo que está diciendo es que el cerebro no produce consciencia, el cerebro capta consciencia. O sea, un poco como mi pantalla de televisor en casa no produce los programas de televisión, los capta y los reproduce, ¿verdad? Entonces, cada vez hay un más creciente número de, insisto, ¿no? De tanto científicos como filósofos como pensadores planteando ese cambio de causalidad, ¿no? Que tiene muchísimas implicaciones, ¿verdad?, en tantas cosas. Y entonces la filosofía integral intenta, de alguna manera, pues, por su nombre lo indica, integrar, ¿no?, todas esas cosas y intentar explicar el funcionamiento de esta causación descendente, ¿no? Porque hasta ahora siempre habíamos pensado, yo por ejemplo cuando era, no sé, un chico joven, nunca puse en duda, ¿no?, que el cerebro producía conciencia de alguna manera, ¿no? Pero ahora, me jugaría algo importante a que es al revés, pero eso me ha llevado no sé cuántas miles de horas de reprogramación o de investigación, ¿no? Y entonces, bueno, es un poco, a Ricardo y a mí siempre nos ha interesado mucho a lo que Wilber y otros pensadores también llaman la teoría holónica de la realidad, ¿no? Donde explican que todo lo que existe realmente es una totalidad aparte, ¿no? Porque tiene una parte de individualidad, pero también tiene una parte de totalidad. Por ejemplo, pues como persona, yo soy una persona individual, pero soy miembro de una familia o de una sociedad o de un país, ¿no? Entonces se han investigado las propiedades, ¿no?, de eso que se llaman holones, ¿no? Y todo lo que existe aparentemente en la realidad y en el universo es un holón, de una manera o de otra. Bueno, pues conocer sus propiedades es importantísimo para explicarte, ¿no?, el funcionamiento de la realidad. Por ejemplo, como dijo Taylor en su día, que lo llamó telos, pero esto es la tendencia a mayor profundidad, a mayor complejidad, ¿no? Es una tendencia natural de la evolución, ¿no? Y bueno, en el ensayo intentamos explicar, pues, de forma breve, ¿no? Porque no, pero un poquito los planteamientos más principales o básicos de lo que podríamos llamar una filosofía integral de la realidad, ¿no? Claro, es que si entras, claro, el reto de esto es que, como decíamos, tratamos de buscar la línea transversal a un montón de disciplinas, ¿no?
y cada disciplina daría para no un libro como este, sino miles de libros en sí misma, ¿no? Que ya los hay. Que ya los hay, efectivamente. Entonces, el reto es cómo hacerlo, ¿no? Entonces, claro, hablas filosofía, ¿no? Filosofía, pues la historia de la filosofía es la historia de la humanidad, desde que el hombre se hace las grandes preguntas de quién soy y qué hago aquí, ¿no? Y hay multitud de escuelas filosóficas que han ido surgiendo a lo largo de la historia de la humanidad, desde el estoicismo con Séneca, el idealismo con Platón y con Hegel y con Kant, el realismo con Aristóteles, el existencialismo, etc., ¿no? Entonces, todas esas escuelas de pensamiento filosófico arrojan diferentes perspectivas, ¿no? En el plano ya no de la ciencia experimental, sino de la razón y de nuestra capacidad de conceptualizar nuestro entendimiento de la realidad, ¿no? El interés que nosotros tenemos por la filosofía integral y particularmente por Wilber como autor es que Wilber es un autor que ha dedicado un trabajo extraordinario a tratar de buscar ese factor común, ¿no? en todas esas diferentes escuelas filosóficas combinadas con tradiciones espirituales, ¿no? Encontrar el denominador común con una visión muy transversal, tanto también de Oriente como de Occidente, ¿no? Y por eso lo que planteamos en el ensayo son los conceptos básicos de la filosofía integral, ¿no? Que por un lado tienen que ver con la teoría holónica, ¿no? De cómo entender la realidad, pues fundamentalmente no como cosas o procesos, sino como todos partes, ¿no? Como holones. Que eso sobre todo para mí tiene un elemento del que vamos a hablar mucho, que es que la realidad en esos todos partes que van ganando mayor complejidad, cada nivel de complejidad o cada dimensión superior integra pero trasciende al anterior, ¿no? Es como un concepto muy esencial para entender de lo que todo vamos a hablar después, ¿no? Y luego si lo llevamos al entendimiento del ser humano, pues la visión que nos arroja es fundamentalmente con la línea de lo que se llama la psicología transpersonal, ¿no? Que es entender que en el desarrollo del ser humano hay, simplificándolo mucho, 3 niveles. El nivel prepersonal, que es en el nivel en el que el ser humano todavía no tiene la capacidad de distinguirse a sí mismo del entorno, el distinguirse su individuación del mundo, y que en ese sentido pues, conecta con la primera infancia o algunas tribus que todavía están muy imbuidas en el contexto natural, con los animales, exacto, y que conecta con las necesidades físicas y emocionales, ¿no? A partir de ahí, un segundo nivel de desarrollo, que es el nivel personal, que es cuando el ser humano tiene la capacidad de desarrollar el ego, ¿no? Su identidad diferenciada de su contexto, y el ego crece, se desarrolla, tiene una serie de necesidades, y a partir de ahí el hombre también tiene la capacidad de desarrollar el pensamiento, su capacidad racional, sentimental, etc., ¿no? Pero luego hay un tercer nivel de desarrollo que es el transpersonal, ¿no? Que es cuando el ser humano en ese crecimiento y desarrollo es capaz de trascender el ego y desarrollar esa conexión con su dimensión trascendental y espiritual, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el planteamiento básico en cuanto al entendimiento del ser humano, ¿no? Y sobre esos ejes son sobre los que construimos después una elaboración un poco más detallada de cómo entender al ser humano, el propósito y el sentido de la vida, etcétera, ¿no? Pues en este viaje que estamos haciendo hoy vamos a entrar ya en el meollo, justo en el que acabas de indicar, ¿no? Por lo que acabas de contar, Ricardo, de la psicología transpersonal, hablabas del ego, y esto va precisamente de separarse del ego, ¿no? Y como tal, pues yo voy a confesar hoy que yo no sabía nada de esto de la consciencia hasta que me he leído el ensayo. Sí que me apasionaba el liderazgo humanista y he tenido la suerte de poder experimentarlo en una gran organización que ha hecho este viaje, ¿no? Ha cambiado un liderazgo no, un esquema de jefatura a un esquema de liderazgo, como se explica perfecto, no toco una coma en la parte en la que explicáis de hablar del propósito a los equipos, contarles dónde queremos llegar como organización, dejarles libres para que actúen, que el líder en realidad es alguien que sirve y que genera otros líderes, es todo apasionante, ¿no? Entonces, por hablar ya del meollo, ¿no? De la espiritualidad, para alguien que no sabía nada de esto, pues yo cometía el error de pensar que espiritualidad y religión era una misma cosa, ¿no? Y me explicasteis pues, que son hojas, si fuese la montaña, pues el plano, ¿no? Puedo ir por un lado o por otro, ¿no? Y abundábamos sobre esto con los temas de intuición o rescatando algo de filosofías lejanas, pues en japonés está el Shirin-yoku, que es baños de bosque, ¿no? Cuando conectas con el entorno, ¿no? Conocemos en España muy bien los baños de sol, pero los japoneses hacen baños de bosque, ¿no? Entonces, o la propia música. Si podéis contarnos un poco sobre espiritualidad y también incidiendo un poco para aquellos que no sean expertos
como lo soy yo, pues para convencernos, ¿no? Bueno, verás, quizá para explicar esto bien, voy a usar una frase del famoso, muy conocido místico Rumi, ¿no? Que decía que el amor es la base de todas las religiones, pero el amor no tiene religión, ¿no? Entonces, hay una diferencia, en mi opinión, clara, ¿verdad?, entre espiritualidad y religión, por mucho que sean términos que se hayan usado de manera casi indistinta. Un poco cuando hablamos de emociones y sentimientos pasa lo mismo, ¿no? Pero al final hay una distinción, ¿no? Vamos a ver, la espiritualidad es natural, ¿verdad? Y la espiritualidad es la conexión, ¿verdad?, con las dimensiones superiores, ¿no?, de la realidad, o con el absoluto, o con la fuente, o como cada uno lo quiera entender. La espiritualidad tiende a ser más experiencial, ¿verdad? Y la religión, ¿verdad? Todas las religiones están basadas en la espiritualidad, evidentemente, pero las religiones añaden, ¿verdad?, sus propios elementos a la espiritualidad, ¿no? Entonces las religiones, pues cada una de ellas tiene un sistema de creencias que es típico de esa religión, sus propias normas morales, ¿verdad?, sus propios ritos o prácticas espirituales, y eso es una religión, ¿verdad? La espiritualidad es algo común a todas ellas, es más, en mi opinión, más básico, no está tan basada en un sistema de creencias, ni siquiera en un sistema de ritos o prácticas determinadas, sino que busca la experiencia, ¿no? Y la espiritualidad es siempre unitiva, ¿verdad? Eso también es importante resaltarlo, y a veces las religiones no lo han sido, ¿no? O han entrado en alguna disputa de cuál tiene razón y cuál no, y cuál está más o menos acertada. La espiritualidad dice, bueno, eso ya lo experimentarás tú cuando subas de nivel de consciencia, ¿no? Entonces, eso, en mi opinión, son las diferencias básicas, ¿no?, entre espiritualidad y religión. Y lo que es evidente es que en el momento actual, ¿no?, hay yo diría, renacido, ¿no?, interés por la espiritualidad en sí misma, con independencia de que luego cada persona pueda tener su fe religiosa determinada, ¿no? Pero ahí está habiendo un despertar, ¿no?, en mi opinión, claro, ¿no?, de la humanidad en ese sentido, y de buscar, pues, esa unión, ¿no?, esas pautas comunes, y luego también hay una mayor conciencia, como luego hablaremos, supongo, de la propia multidimensionalidad, ¿no?, del ser humano, y por lo tanto de esa necesidad de conectar, ¿no?, con todas nuestras dimensiones, pero también cuando nos sanamos, de sanar todas nuestras dimensiones, ¿no? Y por eso estos movimientos, ¿no?, de medicina integrativa, o de, en fin, en todas las disciplinas de psicología transpersonal, o, en fin, en todas las disciplinas del conocimiento están, o por ejemplo la ciencia estudiando la consciencia. En definitiva, hay un movimiento a integrar en el conocimiento todas las dimensiones posibles de la realidad, ¿no? Hasta donde yo lo veo, no sé. Sí, no, por elaborar un poco en la misma línea. A ver, yo coincido con Gonzalo en la idea de que la espiritualidad es experiencial, ¿no? Y al final, desde una visión del ser humano, que me adelanto un poco, en la que, como entiendo yo, como entendemos el ser humano, es al final un ser que tiene la potencialidad de básicamente dos ejes, la potencialidad de la plenitud en dos ejes, el eje de la sabiduría con S mayúscula y el eje del amor con A mayúscula, ¿no? De alguna manera la espiritualidad es la experiencia máxima de esos dos ejes, ¿no? Es como el ser humano tiene la capacidad de llegar a experimentar de forma directa y en primera persona el acceso más directo al conocimiento y a la verdad, y el acceso más directo a la fuente esencial del amor, ¿no? Aquí, bueno, la semántica nos confunde porque, claro, ya cuando empezamos a mezclarlo con diferentes lenguajes, culturas, etcétera, pues podemos hablar de la realidad última, de Dios, del absoluto, pero el concepto está claro cuál es, ¿no? Entonces, esa experiencia última de plenitud, de sabiduría, de amor, es algo que podemos encontrar en todas las tradiciones religiosas, a través de los místicos, ¿no? Y ahí hay poca confusión, ¿no? Esto es un trabajo que Gonzalo ha hecho, creo, si no recuerdo mal, ha dedicado 2 años de estudio al misticismo en sus diferentes
tradiciones, ¿no? Si estudias los místicos de Oriente y Occidente, ¿no? En el cristianismo, pues desde Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, el maestro Eckhart, etcétera, o Rumi en el Islam, o Krishna en el hinduismo, etcétera. El problema es que la experiencia que ellos transmiten es una experiencia, en primer lugar, inefable. Esto quiere decir que no son capaces de expresarla en un lenguaje que seamos capaces de procesar en nuestra dimensión mental, racional, ¿no? Con lo cual ahí ya tenemos un primer problema, ¿no? Pero en ese intento de transmitirla es muy común, ¿no? Y en ese sentido, pues es una espiritualidad única y unitiva, porque no puede ser de otro modo que la fuente última es solo una, ¿no? ¿Qué pasa? Que el ser humano tiene ese desarrollo de niveles de conciencia o personal, o como lo queramos llamar, que llegará a ese grado de desarrollo de nivel de conciencia, de plenitud de experiencia espiritual, es un camino de largo recorrido al que pocas personas son capaces de acceder, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas están en un proceso de desarrollo en el cual el plano mental, ¿no? El plano racional mental, tiene un peso enorme. Y entonces las religiones, en gran medida, lo que han hecho es traducir esa espiritualidad común en un plano mental y racional, ¿no? De cómo entendemos al ser humano, a la realidad, a Dios, el comportamiento moral, qué es el bien, qué es el mal, la vida después de la muerte, tratar de explicarla en el plano en el que más fácilmente y comúnmente nos podemos entender, que es el racional. Pero eso inevitablemente tiene sus limitaciones, porque como hablábamos antes, cualquier intento de hacerlo va a tener un contexto mental, ¿no? Y entonces hay bueno, pues, diferentes tradiciones religiosas que, por un lado, tienen una carga cultural del momento, de las circunstancias, de su evolución, de personas a lo largo de la historia y de la limitación de tratar de abordar la espiritualidad desde la razón, pero que, por otro lado, también se nutren de una experiencia espiritual auténtica, verdadera, de la revelación, o sea, de esa conexión directa con la fuente última, ¿no? Y en esa mezcla existen todas las religiones, ¿no? Qué bien. Mencionabas algunas cosas ya, semántica, introducías la parte de emociones y sentimientos del famoso tuit que comentaba antes y que me encantaría que detallarais, porque efectivamente para mí fue una revelación este tuit, ¿no? Y también la diferencia entre instinto e intuición, que antes mencionabais algo, y precisamente cuando hablamos hace unas semanas sobre esto de cómo se puede experimentar esa conexión con este otro estado de percepción, pues precisamente la intuición pudiera ser uno de ellos en las que se hace palpable, ¿no? Entonces, integrando todas estas visiones, ciencia, filosofía, espiritualidad y, por otro lado, percepción, razón y contemplación, ¿cómo planteáis la visión del ser humano que se basa en esta multidimensionalidad? Pues mira, si quieres, explico yo la parte de la multidimensionalidad y le dejo a Gonzalo que explique las diferencias entre emociones y sentimientos, instinto y intuición, porque Gonzalo explica muy bien, mejor que yo, ¿no? Pero el punto de partida es, porque al final, de nuevo, este ensayo, más allá de disquisiciones científicas y filosóficas, lo que tratamos es de plantear una visión del ser humano, ¿no? Porque eso, pues, a todos nos interesa, ¿no? Y esa visión se puede abordar desde diferentes ejes o perspectivas, pero a nosotros nos parece muy interesante esta perspectiva de la multidimensionalidad, que lo que viene a decir es lo siguiente, que el ser humano es esencialmente un ser multidimensional. Y esto significa que el ser humano se compone de diferentes dimensiones, cada una de las cuales integra y trasciende a la anterior, como ya apuntábamos antes, ¿no? Entonces, en una primera dimensión, el ser humano es un cuerpo físico, ¿no? Que está compuesto de átomos y moléculas que son objeto de estudio de la física y de la química, ¿no? Y que compartimos con los animales y con otra realidad material que está en nuestro entorno, ¿no? En una segunda dimensión, el ser humano no solo es un cuerpo físico, sino que además desarrolla los procesos de la vida, es un ser biológico, es decir, tiene la capacidad de respirar, reproducirse, interactuar con el entorno, y esa segunda dimensión que integra pero trasciende a la física, es decir, no somos capaces desde los átomos explicar la complejidad que tienen los procesos de la vida, incluye también las emociones, ¿no? Es el plano de lo biológico y lo emocional, ¿no? Y ahí todavía la compartimos esa dimensión con muchos animales, ¿no? Pero luego tenemos una tercera dimensión que integra y trasciende a los dos anteriores, que es la dimensión mental y racional, ¿no? Por la cual ya no solo somos un ser físico y biológico, sino que además tenemos la capacidad de elaborar conceptos, ideas,
pensamientos que trascienden la realidad física, ¿no? Que somos capaces de modelizarla, proyectarla, pensar sobre nuestro propio pensamiento, hacer construcciones lógicas que van más allá de la realidad física, como la propia lógica o la matemática, etcétera, etcétera, y que conectan con nuestros sentimientos, ¿no? Como bien explicará Gonzalo, ¿no? Y luego además tenemos otra dimensión que trasciende e integra a todas las anteriores, ¿no? A la dimensión física, a la dimensión biológica emocional y a la dimensión mental sentimental, que es la dimensión trascendental o espiritual, que de nuevo integra y trasciende a todas las anteriores, es decir, que se nutre de todas las anteriores pero las trasciende y tiene la capacidad de adquirir conocimiento ya no de forma sensorial o mental, sino a través de la intuición, que es esa capacidad de aprehensión directa de la realidad, y desde ahí también el ejercer la libertad en el ser humano para acercarnos a esa plenitud de amor que yo hablaba antes, ¿no? Entonces, un poco, resumido de forma rápida, esa visión multidimensional del ser humano en la cual encajan estas distinciones que son muy relevantes a nivel práctico también, ¿no? Es que a lo mejor estamos corriendo demasiado y estamos hablando de dimensiones así, con mucha facilidad sin explicar a lo mejor qué es una dimensión, ¿no? Entonces, quizás sea bueno entender eso también, ¿no? Para entender qué es una dimensión, tenemos que comprender que, según la ciencia moderna, todo lo que existe en la realidad que percibimos está hecho de dos componentes básicos, ¿no? Uno es la energía y otro es la información, ¿verdad? Y por lo tanto se habla de energía informada. Bien, entonces también hay un concepto de la ciencia que dice que como la energía solo puede ser medida por la frecuencia vibratoria, los famosos hercios, ¿no? Los ciclos por segundo, pues que cuanto más rápidos son esos ciclos, cuanto más rápido vibra la energía, más información puede contener. ¿Ves? Yo en este vaso no puedo meter 2 litros de agua porque se rebosaría. Para meter 2 litros de agua tengo que hacer más grande el recipiente y entonces caben, ¿vale? Entonces, como dice, por ejemplo, Brian Greene y muchos físicos de la actualidad, dice, una dimensión es un mundo nuevo, una realidad nueva, donde la energía vibra más rápido y por eso no podemos percibirla por los sentidos. Por ejemplo, nadie me puede decir de qué color es un pensamiento, ni a qué huele, ni cuánto pesa, ¿verdad? Es más, creo que solo sabemos que existen los pensamientos porque experimentamos sus efectos, no porque nunca hayamos visto, pesado o medido uno, ¿no? ¿Por qué es así? Porque los pensamientos vibran a una velocidad, una velocidad de ciclo que nuestros sentidos, digamos, físicos no pueden percibir. Hoy por hoy, ni siquiera las extensiones que hemos sido capaces de crear para aumentar esos sentidos físicos. Entonces, eso es una dimensión, ¿vale? Entonces, lo que la ciencia está demostrando es que la realidad en general es multidimensional, así que contiene muchas dimensiones, y por lo tanto el universo también, ¿verdad? De hecho, Brian Greene, Susskind, o sea, los físicos más reputados del momento, están empezando a decir nunca encontraremos la energía o la materia oscura famosa, porque no se trata de eso, se trata de otras dimensiones, ¿verdad? Pero claro, todos sabemos que esas otras dimensiones en el universo pesan 9 veces más, o sea, que la realidad física que percibimos, ¿no? Entonces, un poquito para aclarar qué es eso de la dimensión, ¿no? Y de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, por favor, venga, adelante. Porque esto es un concepto que entiendo que puede costar, ¿no? Porque tenemos tan embebido el paradigma de, bueno, aquí hay 3 dimensiones, más la cuarta del espacio, del tiempo, perdón, y ya está, ¿no? Pero algunos hechos concretos, ¿no? Pues, por ejemplo, ya Einstein tiene una cita famosa por la cual decía, mal llamamos materia a la energía que somos capaces de percibir con nuestros sentidos. De lenta vibración. De lenta vibración que somos capaces de percibir con nuestros sentidos, ¿no? O sea que ya Einstein hace más de 100 años llegó a la conclusión de que todo es energía, en definitiva, solo que hay un tipo particular de energía, un espectro de energía en su frecuencia vibratoria que conecta con la capacidad de nuestros sentidos. Y a eso nosotros lo hemos conceptualizado como materia, pero que la energía que no percibe nuestros sentidos es energía igualmente que la materia, ¿no? O otro hecho interesante es que en el desarrollo de la física en el siglo XX, este intento, que seguro que os sonará, de crear la teoría del todo, ¿no? De cómo unificar la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica, con la gravedad,
la mayor hipótesis que existe hoy en la física de avanzar en ese sentido y en la que la inmensa mayoría de físicos vienen trabajando desde hace décadas es lo que se llama la teoría de cuerdas, ¿no? Y la teoría de cuerdas es una formulación muy compleja a nivel matemático, pero que uno de los principios básicos a los que ha concluido es que en el universo no existen 3 dimensiones, sino al menos 9 dimensiones. Al menos. Al menos. Con lo cual, dice, bueno, pues de nuevo, una cosa es que nosotros sensorialmente, incluso en nuestra interpretación mental, seamos capaces de entender 3 dimensiones, pero la visión más avanzada y más consensuada, porque esto no son unos pocos físicos, no, la teoría más aceptada hoy, no demostrada todavía, de la teoría del todo, es la teoría de cuerdas, ¿no? O el hecho de lo que comentaba ahora Gonzalo, que el 95% de la masa del universo es materia oscura y energía oscura, que las hemos llamado así porque no somos capaces de detectarlas, experimentar con ellas, ni tenemos tenemos un desconocimiento absoluto de la materia y de la energía oscura, pero sí que sabemos que tienen que existir, porque si no, toda nuestra interpretación matemática del universo no tendría ningún sentido, ¿no? Pues porque al final la materia oscura no somos capaces de detectarla, pero detectamos sus efectos gravitacionales, y la energía oscura lo mismo, ¿no? Con lo cual, yo creo que estos datos creo que son interesantes para poner en perspectiva ese sentido común que tenemos de que la realidad es lo que percibimos en 3 dimensiones y con nuestros sentidos, pues está muy cuestionado por la visión más moderna de la ciencia, porque se nos escapa el 95% como mínimo de la masa del universo, se nos escapan probablemente como mínimo 6 dimensiones, que no son las 3 que conocemos, etcétera, etcétera, ¿no? Y perdona que te he cortado. Por Dios, hijo, encantado. Siguiendo con lo que dice Ricardo, fíjate que James Jeans, creo que premio Nobel de la física, ha dicho una cosa muy importante, que dice: el universo se parece cada vez más a un gran pensamiento que a una gran roca. Esa es la evolución, ¿no? de por dónde va esto, ¿no? Y claro, fíjate que nos hemos quedado en la teoría de las cuerdas, pero lo que se está investigando ahora, y creo que todos los que estáis en esta sala lo habréis visto alguna vez o por YouTube o por las noticias o lo que sea, ya va mucho más allá, ¿no? Oye, vivimos una simulación, ¿verdad? O sea, que este es un tema, yo te diría que... Sí, bueno, yo creo que lo de llamarle simulación confunde un poco, ¿no? Sí, pero la idea... O sea, sí, ¿cómo lo idea vas a ver esa, en YouTube, no? Sí. Estoy de acuerdo, ¿no? Bueno, primero empezaron a llamarlo, empezaron a decir que la realidad era holográfica, pero claro, ya van un punto más allá, ¿no? Y bueno, yo como lo entiendo, vamos, o sea, cuando lo explican ellos es, oye, es como si al cuerpo espiritual que tenemos, que es el de más alta vibración, el más sutil, le pusieran unas gafas de realidad virtual, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues vive la experiencia que ven las gafas. Te quitas las gafas y ¡pum!, accedes a otra realidad, ¿no? Entonces, claro, si tú dices, mira, lo que está diciendo la ciencia, ¿no? Pero ¿qué ha dicho siempre la mística?, nos podríamos preguntar, ¿no? Y entonces, claro, la mística siempre ha dicho que el ser humano es un alma que tiene un cuerpo para experimentar, no un cuerpo que tiene un alma. No sé si me explico, ¿no? La mística ha dicho, San Basilio de Cesarea, padre y doctor de la Iglesia Católica del siglo I después de Cristo, la tierra es una escuela de almas, ¿vale? Entonces, claro, si tú escuchabas a Basilio de Cesarea o a otros místicos decir esas cosas, hace 100 años, con la física clásica o con el contexto mental, este tío está loco, o sea, que esta cosa... Pero claro, ahora cuando escuchas esas cosas desde el contexto mental de la ciencia moderna, te extraña mucho menos. No sé si me... Esto es algo que es bueno destacar, o sea, es decir, que de alguna manera la conclusión a la que podemos llegar es que todo lo que está diciendo la física moderna se parece cada vez más a lo que han dicho siempre los místicos. Para irnos a otra tradición espiritual, en el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna, ¿no?, en la famosa batalla, ¿no?, le dice, es muy difícil salir de la simulación que yo he creado. Pues, para que veas, ¿no? O sea, entonces, por eso decían los científicos, hoy me voy a los Vedas y a los Vedantas para hacerme preguntas de la física o para entender la física cuántica, ¿no? Entonces, como vemos, está habiendo cada vez más una
integración. Claro, como los ojos de la contemplación, también podemos decir de la intuición, ¿no? son transmentales y transempíricos, pues son más jerárquicos, ¿no? Y no es de extrañar que lo que se haya visto desde ahí, pues cada vez esté siendo más corroborado, ¿no? Tanto por los ojos de la mente, filosofía integral, o los ojos de la ciencia moderna, ¿no? Y eso es algo que Ricardo y yo queríamos destacar en nuestro ensayo, ¿no? Contadnos que os estáis escapando, ¿eh? ¿Nos estamos escapando? Y en mi pregunta, me gustaría que hoy todos nos pudiéramos llevar algunas herramientas, ¿no? Sí, para claro. Practicar, ¿no? El quimicefa en Eso casa, al ¿no? final es lo más práctico. Y me parece muy pertinente que detalléis, he hablado varias veces del famoso tuit, porque para mí fue revelador, Sí. que detalléis la diferencia entre emociones y sentimientos y qué herramientas hay para gestionar ambas, porque la realidad es que hasta que alcancemos ese estadio de conexión con la consciencia, pues tenemos que vivir en un cuerpo, que ese cuerpo pues hay que cuidarlo con buena alimentación, buen sueño y algo de deporte. Hay que generar las 4 hormonas de la felicidad, ¿no? que nos permiten que ese cuerpo esté contento, pero separamos emociones, llegamos a la parte sentimental y ahí ese ruido, ¿no? Ese diálogo interno creo que es muy pertinente como primer paso para poder llegar. Y luego también instinto e intuición, porque intuición es efectivamente esa conexión, ¿no? ese pequeño... Bueno, pues vamos allá, ¿no, Ricardo? Por favor. El ser humano, obviamente, tiene capacidad instintiva, tenemos instinto, eso lo compartimos con los animales. Una cosa importante de entender del instinto es que puede ser gestionado, pero difícilmente modificado, ¿verdad? Entonces, el instinto se ocupa de generar, salvar o proteger la vida, y generalmente pues está anclado en lo que se llama el cerebro reptiliano, ¿no? Que es el del fight or flight del inglés, ¿no? Que además es un cerebro mucho más potente y rápido que el neocórtex, pero pues claro, si te persigue un león, pues no te vas a poner a filosofar, te subes a un árbol, ¿no? Y bien. Luego, la dimensión siguiente, ¿verdad? A una vibración mayor está el cuerpo emocional. Ese solo lo compartimos con los animales avanzados, ¿no? Un cocodrilo no tiene capacidad emocional, pero un perro sí. Luego tenemos la capacidad mental, ¿verdad? Racional, que es donde se producen los sentimientos, ¿verdad? Los sentimientos son un producto de nuestro pensamiento. Y luego tenemos la capacidad intuitiva, por así decirlo, que es metamental o transmental, pero nunca antimental o irracional, ¿no? Claro, esas son las capacidades aparentemente que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, comprender esto es importante porque tiene un efecto en cómo experimentamos por dentro, ¿no? Cómo sanamos, ¿no? Por ejemplo, no se sana igual una emoción negativa que un sentimiento negativo, porque tiene un origen distinto, ¿verdad? Entonces, si yo quiero, con las emociones, fundamentalmente podemos hacer, creo yo, 3 cosas distintas. Una es reprimirlas, ¿verdad? Pero ya hemos aprendido que cuando hacemos eso, pues podemos tener efectos psicosomáticos, ¿no? Se somatiza, ¿vale? Otra cosa que podemos hacer con las emociones, que se puso de moda después, es, bueno, si no se pueden reprimir, expresémoslas. Pero claro, al expresarlas nos cargamos las relaciones humanas, ¿no? Digo, si expresamos las relaciones negativas, ¿no? Entonces, hay una tercera vía, ¿no? Que es lo que se llama el canalizarlas o soltarlas, ¿verdad? Que es un poco la práctica o el entrenamiento que se está recomendando ahora. Pero claro, en el caso de los sentimientos, la manera de sanarlos más rápida y más eficaz es simplemente pensar diferente, o sea, cambiar de ojos, de gafas, ¿no? Pensar diferente sobre los eventos o las personas que los causan, ¿no? O que los causan. Y entonces, tenemos que empezar a gestionar el pensamiento y usar otro tipo de herramientas para ello, ¿no? Entonces, al final, ese cuerpo físico, esa capacidad emocional, esa capacidad racional y esa capacidad sentimental, todo ello junto es lo que nosotros en el ensayo llamamos el ego, ¿vale? Y por encima del ego, digo por encima porque es dimensionalmente por encima y de mayor vibración,
tenemos lo que se llama el cuerpo espiritual o el cuerpo sutil, que tradicionalmente se ha llamado el alma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han conseguido hacer los místicos, ¿no?, o las personas que han desarrollado el ojo contemplativo versus el 90 y tantos % de la sociedad que no lo ha hecho? Pues conseguir un cambio de identificación, ¿eh? Entonces, un místico ve el alma como un yo y el ego como un ello, ¿vale? Mientras que una persona que no es mística ve el ego como un yo. Y ahí está ese famoso cambio de identificación, que en Oriente se llama iluminación y que en Occidente, en el Evangelio, en los textos espirituales, se ha llamado el descubrimiento del reino interior. Pero lo llames como lo llames, es la misma cosa. En definitiva, todos tenemos que decidir desde qué centro operativo, ¿verdad?, vamos a regir nuestras vidas o a interactuar con la realidad. ¿Lo vamos a hacer desde el ego o lo vamos a hacer desde el alma, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y eso cambia totalmente la experiencia del ser humano. El ego ve problemas, dificultades, el alma solo ve oportunidades de crecimiento. Por ejemplo, ¿no? Claro, eso cambia mucho la polaridad de los eventos, ¿no?, o de las situaciones que son desagradables para el ego. Lo que todos los místicos han siempre explicado es que no se puede acceder a esa capacidad contemplativa, unitiva, que decía antes Ricardo, con otras realidades de más vibración, ¿no?, o de más información, si no has trascendido el ego. Es decir, si no te has desidentificado con el ego. Pero claro, para poder desidentificarse del ego, lo que ayuda mucho es entender cuáles son sus necesidades básicas, que también tratamos en el ensayo, ¿no? Eso, que ese punto tiene, yo creo, un interés muy práctico en las organizaciones, ¿no? A mí me ha ayudado mucho a entender los comportamientos y las fricciones y dificultades que suelen ocurrir en el entorno empresarial o organizacional, ¿no?, que continuamente pues, todos vivimos en nuestros trabajos, ¿no? Porque al final las tres necesidades básicas del ego son, primero, la necesidad de supervivencia, de seguridad, ¿no?, seguridad física, emocional, mental. La segunda, la necesidad de control, de tratar de controlar todo lo que nos acontece a nuestro alrededor. Y la tercera, la necesidad de reconocimiento de los demás, ¿no?, de pertenencia a un grupo, etcétera, ¿no? Entonces, el problema en las organizaciones muchas veces es que cuando sobre todo la segunda y la tercera, ¿no?, la necesidad de control y la necesidad de reconocimiento no están suficientemente moderadas, digamos, pues acaban generando enormes conflictos, ¿no? Y eso conecta mucho también con los estilos de liderazgo, ¿no? Un tipo de liderazgo muy habitual o del que venimos, ¿no?, tradicionalmente, que se llama de command and control, ¿no?, de control, pues conecta mucho con eso, ¿no?, el líder que tiene esa necesidad continua de controlar todo lo que sucede en su área, lo que hace su equipo, etcétera, ¿no? O lo mismo la necesidad de reconocimiento, ¿no?, de tener visibilidad dentro de la organización, de tapar a los demás. Pues bueno, a mí ese es un concepto que me ayuda a entender las dinámicas de cómo a veces suceden las cosas en las organizaciones, las problemáticas que se generan y, de nuevo, cómo ese trabajo personal, desarrollo, crecimiento personal, de ir poco a poco trascendiendo el ego y trascendiendo esas necesidades, pues ayuda a resolver todos estos problemas, ¿no? Oye, voy a hacer una pregunta conectando dos, porque lo habéis hecho vosotros, ¿no? Ya nos habéis contado qué es la consciencia, qué es un nivel de consciencia y cómo se desarrolla, ¿no? Oye, ya me has contado el producto, quiero comprarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Y detallar un poco más, ya has adelantado, Ricardo, que esto tiene un impacto claro en las organizaciones. Nosotros tenemos un máster de recursos humanos que están hoy aquí acompañándonos los estudiantes, porque esto, desde luego, es clave, ¿no?, para abordar los estilos de liderazgo de un modo y cómo esto trasciende de manera práctica, lo has adelantado un poco, Ricardo, pero de manera efectiva en equipos, ¿no? Combinar un poco estas dos cosas, si os parece. Yo quiero que Ricardo, si es posible, abunde más en eso, porque él tiene en eso mucho conocimiento, pero es muy importante que comprendamos qué son los niveles de consciencia, porque los niveles de consciencia son la causa primaria de todos los problemas humanos, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo rápido. Hace unos años estaba yo dando una conferencia en la Facultad de Economía, ¿no?, de la Universidad de Granada. Me había invitado la decana a darla a los alumnos de Económicas. La temática era la economía del futuro, ¿no? Y doy la conferencia, explico los niveles de conciencia, que ahora voy a en un minuto
intentar describir. Y, bueno, termina la conferencia y en el turno de preguntas, pues un alumno sube la mano y me dice, ¿usted por qué cree que ha habido una crisis económica tan fuerte en España en los últimos años? Estoy hablando de esto, se estaba ocurriendo en el año 2015, se refería a la crisis del 2012, ¿no?, del 2013. Y yo le devolví la pregunta a los alumnos, porque quería yo que se fueran cocinando un poco antes de soltar la idea, ¿no? Y entonces uno me dice, es que ha habido mucha corrupción. Digo, sí, eso es una subcausa buena, sí. Otro, es que ha habido mucha deuda. Pues sí. Otro me dice, es que ha habido mucha inversión especulativa y poca inversión productiva a largo plazo. Pues mira, pues tienes razón también, ¿no? Y así me fueron dando 6 o 7 subcausas, por así decirlo, de la crisis, ¿no? Y cuando ya no se le ocurrió ninguna más, yo solo les hice una pregunta. Les dije, oye, ¿vosotros creéis que si todos los ciudadanos españoles hubieran tenido el nivel de conciencia de, por ejemplo, Gandhi o Teresa de Calcuta, ¿hubiera habido mucha corrupción? Todos, no. ¿Hubiera habido mucha deuda? Todos, no. Digo, pues ¿cuál es la causa primaria? ¿Ves? Entonces, para explicar lo que es un nivel de conciencia muy brevemente, porque no tenemos tiempo de más, y luego Ricardo aplicará esto a las organizaciones, ¿no? Es así, si todo lo que existe en el universo está compuesto de energía más información, ¿verdad?, quiere decir que todos los cuerpos del ser humano son energía más información. Sabemos hace mucho tiempo que el cuerpo físico tiene un archivo de información que se llama archivo genético, que es lo que hace que uno sea hombre o mujer, o alto o bajo, o rubio o moreno, o lo que sea. Luego sabemos también hace mucho tiempo que el cuerpo emocional y el cuerpo mental tiene un archivo de información que se ha llamado, por llamarlo de alguna manera, el archivo de carácter y personalidad, ¿no? Y los que tenemos más de un hijo, sabemos, aunque tengan la misma genética, no tienen el mismo carácter necesariamente, ¿no? Es un archivo de información diferente. Pero claro, si el alma o el cuerpo espiritual también es un cuerpo, aunque más sutil, también tiene que tener su archivo de información. Esta es la novedad, no sé si me explico, ¿no? Y ese archivo de información los investigadores le llaman el archivo de consciencia, ¿vale? Y entonces hay cuerpos espirituales que ya desde el momento del nacimiento, y esto está demostrado en principio, ya tienen un nivel de consciencia, o sea, más lleno que otros, ese archivo de información, ¿no? De dónde provenga esa llenada o tal, pues es otro debate que podemos entrar en otro momento, pero igual que niños nacen con diferente coeficiente intelectual, pues nacen con diferente nivel de consciencia, ya desde el momento del nacimiento, ¿no? Y eso, claro, explica muchas de las dificultades del mundo. Entonces, dicen los investigadores que fundamentalmente ahora en este planeta conviven 3 niveles de conciencia diferentes, ¿vale? Uno, el más bajo, está aproximadamente ahí el 25% de la población, unos 2.000 millones de personas, y tiene 3 características básicas perfectamente observables. Los sistemas de gobierno son dictatoriales, los conflictos entre las personas se resuelven por la violencia física, ¿verdad? Al Capone no te pone una demanda judicial, si tiene contigo un problema te manda a matar, ¿no? Y no se produce tecnología, la compran, la usan, pero no la producen ellos. El centro de gravedad de la humanidad está en lo que se llama el nivel superior, donde está el 70% de la humanidad, y tiene 3 características básicas. Los gobiernos ya son democráticos, se produce mucha tecnología, claro, no es igual ir a Londres o a Nueva York que a Yemen, ¿no? Te vas a encontrar torres de wifi y tal en un sitio, en otro no, lo que sea. Y los conflictos se resuelven por la violencia verbal o por la violencia mental, pero no ya por la violencia física, ¿vale? Aquí en el Congreso todos se desprecian, se insultan, se llevan la contraria, pero ya gracias a Dios no se dan de bofetadas. En otros países sí se dan de bofetadas en el Parlamento, ¿no? Como hemos visto en la televisión. Bien. Y luego, el siguiente nivel, el más alto, donde solo hay, según los investigadores, hoy por hoy, más o menos un 4% de la población, tiene 3 características básicas. Los gobiernos ya no son ni dictatoriales ni democráticos, sino de consenso, ¿verdad? O sea, quién está preparado para qué y cuál es el bien común, ¿no? Los cargos no son privilegios, sino responsabilidades, por eso no los quieren tener si los pueden evitar. No hay conflictos, porque no hay que resolverlos ni físicamente, ni verbalmente, ni mentalmente, porque hay conflicto va a tener Teresa de Calcuta con Gandhi, y si lo tuvieran, ¿cómo lo resolverían? Pues por el punto de ley que se llama, o por el bien común, ¿no?
Ese nivel tampoco produce mucha tecnología, pero no porque no esté capacitado para ello, sino porque ya no es su interés predominante es el servicio, ¿ves? El nivel 2 y el nivel 3 tienen como intención básica obtener, ¿vale? Y el último nivel tiene como intención básica servir, o esto dicen los expertos. Entonces, hay que comprender que dentro del nivel 3 hay muchos subniveles, y dentro del nivel 2 también, y dentro del nivel 4 también, pero así en bloques como de metro en metro, en vez de centímetro en centímetro, esos son los bloques, ¿no? Y comprendidos esos niveles de conciencia, comprendemos los problemas sociales, comprendemos los problemas de la humanidad, y según los místicos, como hemos dicho que esto es una escuela de almas, pues las almas vienen a los mundos físicos a aprender a subir de nivel. Y ese nivel, y subir de nivel, pues lleva su tiempo y su dificultad, como todos sabemos. Y eso es quizá una explicación, perdonad, muy básica por el tiempo que tenemos, pero de lo que significan los niveles de conciencia. Y ahora Ricardo seguro que explicará con más detalle cómo eso pues, se ve en la realidad, en las organizaciones o en lo que sea. Sí, no, sobre todo cómo conecta esto con este concepto de liderazgo consciente, ¿no? Que es cómo traer estas ideas al mundo de las empresas o de las organizaciones, ¿no? Bueno, pues primero ya lo ha explicado Gonzalo, ¿no? El líder consciente es aquel que tiene un alto nivel de conciencia y ya ha marcado que eso implica una orientación al servicio, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, mi forma de conceptualizarlo es: el líder consciente es aquel que tiene conciencia de sí mismo. Esto quiere decir que se conoce a sí mismo, que conecta con sus raíces, con sus valores, con su auténtico propósito en la vida, y que desde ese autoconocimiento trabaja en su crecimiento y en su desarrollo personal, ¿no? Por eso decimos que la principal y primera labor de un líder es liderarse a sí mismo, antes de plantearse el liderar a los demás, ¿no? Entonces es el primer elemento, ¿no? Tomar conciencia de uno mismo, conocerse a uno mismo y liderarse a uno mismo. El segundo, el líder consciente tiene conciencia del mundo que le rodea, del entorno que le rodea, ¿no? Desde un punto de vista de abrazar la complejidad de la realidad, ¿no? Entendiendo que la realidad es compleja, entendiendo que tiene paradojas y que, por tanto, nuestra forma de entenderla e interpretarla está limitada por los modelos mentales que tenemos y que, por tanto, como líder necesita trabajar en ampliar y enriquecer esos modelos mentales para ir ganando una visión cada vez más sistémica, más integral de la realidad. Y por eso uno de los pilares fundamentales del liderazgo es la escucha, ¿no? Y tercero, que desde esos dos puntos de partida de tener conciencia de uno mismo y tener conciencia de la realidad que le rodea, incluyendo las personas que le rodean, el entorno que le rodea, eso conduce al líder a trabajar en trascender su ego y, por tanto, orientarse al servicio a los demás, ¿no? Con lo cual, el liderazgo consciente tiene mucho que ver con ese otro concepto de liderazgo que es el servant leadership, ¿no? El liderazgo al servicio de los demás, ¿no? Entonces, un poco el concepto. Ahora, ¿cómo trabajar en ello? Pues el modelo un poco que planteamos en el ensayo es a través de una mirada interior y una mirada exterior, ¿no? La mirada interior tiene de nuevo tres elementos, como ya apuntaba, el de conocerse y liderarse a uno mismo. El segundo es el de cuidar todas las dimensiones que tenemos como seres humanos. Esto es fundamental, ¿no? Porque para poder ser un buen líder en el plano más elevado de conciencia, incluso el buen uso de la intuición, la capacidad intuitiva, hay que tener buenas bases en las otras dimensiones, ¿no? Entonces, el líder consciente tiene que tener la capacidad de cuidar su cuerpo, ¿no? Como tú apuntabas antes, dormir bien, alimentarse bien, hacer ejercicio. También saber, como apuntaba Gonzalo, gestionar las emociones, para no reprimirlas y somatizarlas o no ignorarlas, sino reconocerlas, honrarlas y luego dejarlas ir. Gestionar los sentimientos a través de la gestión del pensamiento, etc., ¿no? Y luego también cuidar y atender su dimensión trascendental y espiritual, que también requiere su propia atención a través de herramientas como la meditación, etc., ¿no? Y luego un tercer eje en ese trabajo interior, ¿no? que decía de conocerse y liderarse, cuidar las dimensiones, que es el propio trabajo en crecer y desarrollarse en esos niveles de conciencia en definitiva, ¿no? Que eso es un trabajo en sí mismo, ¿no? Y uno tiene que marcarse metas y objetivos de crecimiento y desarrollo personal, a veces en elementos muy prácticos, ¿no? Como apuntaba, un elemento esencial es la escucha, ¿no? Pues, oye, pues a partir de hoy en las reuniones voy a tratar de ser el último en intervenir, ¿no? Y que eso me sirva como ejercicio de escucha, ¿no? Digo,
Todo esto al final lo podemos llevar a herramientas prácticas que nos puedan servir en el día a día. Eso como mirada interior, que es el punto de partida. Ahora, desde ahí, la mirada hacia afuera tiene también 3 ejes. Uno, el de cómo tratamos de integrar nuevas perspectivas para enriquecer nuestros modelos mentales, como decía, y eso nos ayuda a crecer en sabiduría, como apuntaba ya antes. Segundo, cómo trabajamos también en desarrollar relaciones personales de confianza que nos permitan desarrollar esa vocación de servicio, y eso es lo que nos permite crecer en el otro eje que apuntaba de crecer en el amor, con mayúscula. Y tercero, una idea un poco conceptual, difícil de explicar, que es esa idea de abrazar la emergencia creativa. Es decir, conforme uno va creciendo en su desarrollo personal y elevando su nivel de consciencia, la visión que adquiere de la realidad es de una realidad que está llena de posibilidades, llena de oportunidades, ¿no? Mientras que en un nivel más bajo todo se ve desde una visión más reduccionista, más lineal, ¿no? Entonces, ese mundo emergente, creativo, etcétera, es también una característica de identidad del líder consciente, ¿no? Entonces, bueno, eso contado ahora muy rápido en el ensayo, el que tenga interés lo podéis ver un poquito más desarrollado, es un poco nuestra forma de entender el liderazgo consciente y cómo trabajar en crecer y desarrollar un liderazgo consciente, ¿no? Qué bien, esas páginas son apasionantes, la verdad, y lo habéis contado. Que a uno le remueve, ¿no? Cuando lo ha vivido en persona, tanto liderando a otros como trabajando por el propósito común, es apasionante. Una última pregunta antes de dejarla a la sala, que hagáis algunas preguntas que seguro que estáis deseando. Pues estoy obligado, Ricardo, a preguntaros, fruto de tu libro de las redes de aprendizaje, y que pues aquí también tenemos formación en tecnología, de hecho tenemos uno específicamente en inteligencia artificial, pues precisamente esto, ¿no? ¿Cómo encaja todo esto, el desarrollo de la tecnología y particularmente la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, es que necesitaríamos ahora otra hora y 20 para hablar no la tenemos. mínimamente de esto, pero bueno, yo voy a apuntar 2 ideas. Casi antes de la inteligencia artificial respecto al progreso tecnológico, ¿no? Porque claro, el progreso tecnológico siempre ha existido en la historia de la humanidad, no es algo nuevo, ¿no? Sin embargo, yo creo que el progreso tecnológico que estamos viviendo en las últimas 2 décadas sí que tiene 2 características que lo hacen un poco diferente, ¿no? Que es, por un lado, hemos pasado de un desarrollo tecnológico que hasta hace poco era lineal a ser un desarrollo tecnológico exponencial, ¿no? Esto, un ejemplo que yo suelo poner, que es muy ilustrativo, es la secuenciación del genoma humano, ¿no? La secuenciación del genoma humano, que seguro que aún os recordaréis el hito de cuando por primera vez se hizo la secuencia de un genoma humano, fue un trabajo de investigación formidable, multinacional, etcétera, que tardó 13 años y que tuvo una inversión de 3.000 millones de dólares, ¿no? Y fue hace no tanto tiempo, hace 20 años, ¿no? Hoy, cualquiera de nosotros podemos a diferentes proveedores pedir la secuenciación de nuestro genoma y lo vamos a tener en pocos días por $500, ¿no? ¿Por qué se ha producido ese salto? Pues porque el desarrollo tecnológico no es lineal, sino exponencial, ¿no? Eso tiene que ver con la ley de Moore y bueno, cómo la digitalización ha ido permeando todos los sectores de la economía, de la actividad, etc., ¿no? Entonces, es un primer factor. Y el otro es que el desarrollo tecnológico hoy es global de partida, ¿no? Es decir, en el siglo XV los desarrollos que había en la navegación marítima eran particulares pues, de Inglaterra, de Holanda, de España. Había una competencia en desarrollar tecnología que uno era capaz de contener en su propio perímetro como Estado, ¿no? Hoy en día el desarrollo tecnológico es global, ¿no? O sea, ChatGPT en 2 meses llegó a 100 millones de personas de todo el mundo, ¿no? Entonces, estos 2 factores creo que son interesantes porque a lo que nos llevan es que aunque siempre ha habido progreso y cambio tecnológico y eso ha generado una transición más o menos compleja, la velocidad a la que ahora se producen estos cambios es mucho mayor. Es decir, los saltos tecnológicos que vivió la humanidad con la industrialización pues, se produjeron en 200 años, ¿no? Y eso permitió que hubiera un proceso razonablemente lento de adaptación del mercado laboral, de la sociedad, de las estructuras sociales, etc. Sin embargo, ahora, por esta disrupción más exponencial y inmediatamente global, lo que antes tardaba 200 años, pues ahora sucede en apenas 10, ¿no? Y eso es lo que nos está generando la tensión de cómo nos adaptamos a una transformación tan radicalmente rápida, ¿no? Y ahí es donde surgen las tensiones en el mercado laboral, en la estructura de trabajo, el futuro del trabajo, etc., ¿no? Y la otra idea sobre este tema del futuro del trabajo y conectando con la multidimensionalidad del ser humano que hemos comentado,
Simplificándolo de nuevo, oye, pues si entendemos el ser humano en 3 dimensiones, la física, biológica, emocional, la mental, sentimental y la trascendental espiritual, lo que ya vivimos hace 2 o 3 siglos con la revolución industrial fue que en nuestra primera dimensión, la capacidad física, fue sustituida por la tecnología, ¿no? Y ahí viene la industrialización, la automatización, y eso es un proceso que todavía hoy sigue, pero que cada vez avanza más y cada vez hay menos personas que su labor como profesionales se dedica a la capacidad física, porque eso cada vez lo hacen más las máquinas, ¿no? Ahora estamos viviendo un momento en que eso está empezando a pasar en nuestra siguiente dimensión, que es la mental racional, ¿no? Que esa capacidad intelectual, racional, lógica que tiene el ser humano, con toda esta revolución de la inteligencia artificial, con los modelos de redes neuronales, machine learning, la inteligencia artificial generativa, etcétera, pues cada vez, y esto va a pasar muy rápido, como decía, más actividades intelectuales, ¿no? el white collar, ¿no? versus el blue collar, van a ser inicialmente aumentadas, pero eventualmente también sustituidas por estas tecnologías, ¿no? Y eso yo creo que lo que nos lleva en positivo es a que lo que nos preserva como seres humanos es la siguiente dimensión que tenemos, que es la trascendental, ¿no? Y en ese sentido yo creo que esas capacidades, que en el fondo son las más humanas, son las que más nos distinguen como seres humanos y son las más elevadas, como bien apuntaba Gonzalo, que conectan con nuestra dimensión trascendental espiritual, como pueda ser la empatía, la compasión, etcétera, creo que son las que van a tener un mayor valor también en nuestra capacidad laboral, porque las otras pues poco a poco van a verse sustituidas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, Ricardo, por supuesto. Simplemente pues, ahondar en 2 cosas más, ¿no? Una, esta velocidad de cambio a la que él se refiere solo va a ser aumentada. Creo que es evidente que el progreso tecnológico está determinado o limitado por la capacidad computacional, ¿verdad? Y cuando aumenta mucho la capacidad computacional, pues claro, el progreso tecnológico pues aumenta exponencialmente también, ¿no? Claro, ahora estamos al borde ya de la computación cuántica, que va a suponer una revolución a la computación tradicional asombrosa, ¿no? Y eso va a hacer que la velocidad del progreso tecnológico todavía se dispare mucho más allá, ¿no? Lo cual nos va a obligar a flexibilizar nuestros egos. Porque, claro, el hombre va a tener que aprender a reinventarse, ¿no? y a cambiar de manera de pensar o de conocer o de saber de una manera tan rápida que en nuestra condición actual resultaría incómoda, ¿no? La segunda idea es que el progreso tecnológico está muy ligado al progreso de los niveles de consciencia, ¿verdad? Y claro, como la consciencia crea la realidad, pues eso es un tema que tenemos que también tener en mente. Me viene esto a la cabeza porque a veces me hace gracia que, ya sabes que desde hace 15 años, ¿no? o 20 más o menos, sabemos que todas las estrellas del universo tienen planetas alrededor. Antes no lo sabíamos, podíamos pensar que el sistema solar era único en ese sentido, ¿no? Pero ahora ya desde que se inventó la técnica del tránsito sabemos que pues hay trillones de planetas, probablemente en nuestra galaxia, y a su vez hay trillones de galaxias, es una cosa que la mente no puede comprender, ¿no? Claro, esto le lleva a muchos científicos a decir, mira, es absolutamente ilógico, por mucho que no tengamos pruebas todavía empíricas, de que haya vida en otro planeta. Y entonces empieza a surgir todo este programa, y si vienen y nos matan y tal, no. Si tienen más tecnología, tienen más nivel de consciencia. No sé si me explico, ¿no? Esto es importante comprenderlo, ¿no? Y sí, claro, porque si no, el universo se autodestruiría, ¿no? Y esas 2 cuestiones, pues creo que también son importantes de comprender, ¿no? Que la velocidad solo va a aumentar. Todo eso nos lleva a que quizá la manera más eficaz, ¿no? de acomodarnos, ¿no? a estos cambios tan enormes que van a venir, por ejemplo, en los puestos de trabajo, en las funciones de los seres humanos, es que aprendamos a proteger a los trabajadores, pero no a los trabajos. No sé si me explico, ¿no? Claro, una fábrica que antes hacía cassettes, pues no puede empeñarse en seguir haciendo cassettes para proteger a los trabajadores, tendrá que enseñarles a producir otra cosa, tendrá que cuidarles, tendrá que ocuparse de ellos, pero no podemos empeñarnos en continuar haciendo cosas que ya no son, o sea, que han quedado obsoletas, ¿no?
con la excusa de proteger a los trabajadores. Hay que hacer otra cosa con ellos, ¿no? Que es formarles, enseñarles, ayudarles a que cambien de función y se acomoden al nuevo mundo, ¿no? Y otra cosa que va a ocurrir es que el tiempo del ser humano, la utilización del tiempo del ser humano probablemente va a cambiar, ¿no? Porque, claro, los robots no tienen que descansar los fines de semana, no duermen por las noches, la inteligencia artificial va a hacer unos procesos mucho más eficientes. Por lo tanto, la intervención del ser humano en los procesos productivos pues va a disminuir, ¿no? Y el ser humano, va a tener muchísimo más tiempo para ocuparse de otras cuestiones, y ahí viene el quid de la cuestión. ¿Vamos a usar ese tiempo libre para destruirnos o vamos a usar ese tiempo libre para crecer, para desarrollarnos, ¿no? Porque hasta ahora lo estamos usando en nuestras guerras particulares, cada uno tenemos las nuestras, nuestros trabajos, nuestras cosas, pero cuando ya eso desaparezca, ¿qué vamos a hacer con el tiempo, ¿no? Es otra cosa a cuestionar, creo yo. Qué maravilla. Pues si os parece, abrimos un breve turno de palabra para hacer preguntas. Aquí en la sala habrá un micrófono para que todo el mundo lo escuche, porque somos tantísimos que no solo estamos las personas que estamos en el salón de actos del campus de Princesa de la Universidad de Nebrija, también hay gente en el auditorio de la Nebrija Business and Technology School, que está aquí al lado, y tenemos un par de salas más con personas, con lo cual, si hubiera preguntas en estas otras salas, pues creo que lo más fácil es que vengan aquí a preguntar, ¿no? Muy bien. Esta pregunta es para Gonzalo. ¿Me podrías dar un ejemplo concreto de lo que es un sentimiento? Porque dijiste que un sentimiento viene de la esfera mental, y la verdad es que sigo sin entender la diferencia entre una emoción y un sentimiento. ¿Cómo no? Bueno, cualquiera de los dos. No. Vamos a ver. Un ejemplo de un sentimiento, los celos. Un ejemplo de una emoción, el miedo. ¿Vale? O sea, cuando tú tienes miedo, tú no tienes que elaborar mentalmente mucho, nada. Simplemente sientes miedo. A veces un león por allí, un cocodrilo por allá, y el miedo surge, ¿no? De una manera como espontánea y rápida, ¿no? Sin embargo, para sentir celos, ¿vale?, tienes que tener una mayor elaboración mental, ¿vale? Tienes que darle vueltas a la cabeza, tienes que tener un modelo de relación o de realidad específica, ¿no? Los sentimientos, porque como tienen su origen en el campo mental, pues necesitan de una mayor elaboración mental que las emociones, ¿no? Incluso cuando un animal parece que está celoso, no está celoso, está protegiendo el territorio, ¿no? Es un poco diferente, ¿no? Creo yo que esa es, por ejemplo, dos ejemplos. Otro ejemplo que a mí me resulta útil es ira y enfado, ¿no? Por ejemplo, muy bueno. La ira es una emoción y la vives como un secuestro emocional, y que el instinto te atrapa y es muy biológico, ¿no? En ese momento, y por eso, como bien decía antes Gonzalo, la forma de gestionarla es reconocerla, honrarla en el sentido de entender por qué yo tengo esta emoción ahora, pero luego soltarla y dejarla ir, ¿no? Que no te secuestre biológicamente, ¿no? El enfado no, el enfado es producto de un pensamiento que te ha llevado a enfadarte con alguien porque estás pensando que ha hecho algo y estás tratando de interpretar su intención, etc. Y para eliminar el enfado no es una cuestión de soltarlo o dejarlo ir como la emoción biológica, sino que necesitas es transformar tu pensamiento, porque mientras sigas pensando lo mismo de esa persona, vas a seguir enfadado con esa persona, ¿no? Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, gracias por compartir vuestro ensayo. Segundo, gracias por compartir tanto conocimiento aquí. Me resuena mucho todo. Yo estoy trabajando un poco en la misma línea y mi pregunta es para los dos: ¿cómo aplicar ese avance de las personas que tienen una conciencia superior y la física cuántica, que para mí es una explicación científica a la espiritualidad, o de alguna manera, cómo aplicarlo a la forma en la que estamos organizados y la forma en la que se está desarrollando el poder? Que se está aplicando, que se está generando poder y se está llevando el poder de una forma poco consciente, porque ahora mismo la economía se está moviendo por los valores más oscuros de la humanidad, como son la envidia, la codicia, todo esto. O sea, ¿cómo integrar
¿qué aplicación tiene todo esto? Tenemos que comprender que el nivel de consciencia depende mucho más de la puridad de intención que de la brillantez intelectual. ¿Ok? Entonces, tú puedes ser muy brillante intelectualmente. O sea, por ejemplo, estoy seguro que Einstein era más brillante intelectualmente quizá que Teresa de Calcuta, pero no tenía su mismo nivel de consciencia, ¿ves? Depende más de la puridad de intención. Por lo tanto, como el nivel de consciencia es la causa primaria de todos los procesos humanos, pues tú no puedes arreglar ese problema de ninguna manera. Entonces, por ejemplo, si la gestión pública de los recursos públicos está en manos de personas de bajo nivel de consciencia, pues eso no hay manera de arreglarlo hasta que la población en gran número suba de nivel y aprenda a no votar lo que no tiene nivel. Claro, ¿sabes? O, por ejemplo, en otro tipo de organizaciones lo mismo. Por ejemplo, en organizaciones espirituales o religiosas existe el concepto de idoneidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pues para ser ministro, ¿no? Si eres cristiano, sacerdote, o si eres de otra religión, pues el cargo equivalente o la función equivalente, eso tiene que estar reservado a niveles de conciencia altos. Porque una persona que no esté en el nivel más alto, o sea, en lo que llamamos antes el tercer nivel, donde están el 4%, puede ser, por ejemplo, un recitador de doctrina, puede ser un administrador de sacramentos, pero no puede ser un maestro espiritual. Claro, si personas de bajo nivel acceden a esas funciones, entonces se producen todas las dificultades que estamos viendo, pues desde los escándalos económicos hasta la pederastia, en fin, lo que sea, porque es la conducta propia del nivel bajo. Entonces, tenemos que empezar a preocuparnos mucho más seriamente de la idoneidad de las personas para ejercitar ciertas funciones, ¿vale? Entonces, a lo mejor para ser futbolista, pues no importa mucho si tu nivel es tercero alto, tercero bajo, lo importante es que sepas regatear, meter goles y crear espectáculo. Hombre, siempre es bueno que el nivel de conciencia sea más alto, porque siempre ayuda, pero es menos importante. Ahora, por ejemplo, pues para ser un ministro religioso, o para ser presidente de un gobierno, o para ser presidente de una multinacional, o director de una universidad, o tal, son labores mucho más complejas que requieren un nivel de conciencia más alto. Mientras no puedes sustituir el nivel de conciencia, y por lo tanto no hay solución hasta que no mejoremos en lo que yo llamo idoneidad, ¿vale? Sí, yo he llegado un poco a la misma conclusión que está diciendo por otra vía, y además la voy a llevar a un plano muy práctico en el mundo de la empresa, ¿no? Porque yo en estos años he estado trabajando bastante un poco en esa pregunta desde el punto de vista organizacional, ¿no? Cómo configurar una organización para avanzar más allá del modelo de estructura jerárquica tradicional, cómo entender el liderazgo, la cultura, etc., ¿no? Pero al final, después de analizar todo ese puzzle de cómo configuras una organización, una empresa en particular, la conclusión a la que he llegado, en la línea que decía Gonzalo, es que el elemento más importante para que una empresa funcione bien y tenga un propósito genuino y tenga impacto y genere un entorno de crecimiento y desarrollo para las personas, etcétera, es cómo las personas que están arriba del todo, ¿no? Lo que tradicionalmente se llama el comité de dirección, Gonzalo diría qué nivel de consciencia tiene, ¿no? Yo, como lo suelo plantear, es en qué medida han avanzado en trascender su ego, ¿no? Que es una forma... Sí, lo digo porque a veces el nivel de consciencia la gente... Y bueno, pero ¿qué se...? Lo ha explicado muy bien Gonzalo, pero ¿y cómo se mide y tal? Pero todo el mundo entiende muy bien o identificamos muy bien a una persona que tiene un ego alto y desbocado y una persona que no, que enseguida se ve que tiene una intención de servicio, ¿no? Partimos de un problema, además, que es que en una parte importante de empresas, ¿no? En el mundo, las personas que han llegado a esas posiciones de alta responsabilidad, ¿no? De alta dirección, como han vivido un contexto de éxito continuado, ¿no? De que les ha ido bien, les han promocionado, etcétera, y en muchas ocasiones rodeadas por personas que han también, en cierto modo, adulado, ¿no? Es un poco lo del rey desnudo, pues ese contexto es fácil que a muchas personas las haya llevado a que su ego no se haya trascendido, sino que haya crecido, ¿no? Entonces, para mí, la mejor herramienta es, oye, ¿cómo logramos que los comités de dirección de las empresas tengan cada vez un mayor número de personas que hayan avanzado en ese proceso de trascender su ego, de ese crecimiento y desarrollo personal?
Vale, ¿cómo hacemos eso? Pues bueno, ahora en todas las empresas hay procesos muy bien definidos de selección de personas cuando se genera una vacante en un puesto directivo, ¿no? Esto en cualquier empresa medianamente grande tiene esto procedimentado y hay todo un procedimiento de análisis de perfiles, capacidades, experiencias, seniority, entrevistas, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que tradicionalmente lo que se prima ahí es el expertise técnico, ¿no? Es decir, oye, para que en un banco hay que elegir un nuevo director general de riesgos, se valora mucho, oye, qué trayectoria tiene esta persona en riesgos, cuál es su conocimiento, su seniority, su expertise. Y luego otra serie de circunstancias que tienen más que ver con cómo esa persona ha sido capaz de operar dentro de la organización. Pero habitualmente no se analiza esta dimensión de ¿esta persona tiene mucho ego o tiene poco ego? ¿Tiene una intención de servicio o no la tiene? ¿Está muy aferrada al perímetro de su organización o es capaz de tener una visión transversal de toda la compañía, ¿no? Entonces, digo, un elemento muy práctico es cómo incorporamos eso en los procesos de selección en las compañías cuando se está eligiendo personas en cargos de responsabilidad, ¿no? Mira, si te puedo contar una cosa de mi experiencia personal para acabar de contestar la pregunta lo mejor posible, es que esto es así como dice Ricardo, y te voy a explicar lo que me ocurrió, ¿vale? Bueno, yo había hecho un máster en Harvard, un MBA en Harvard, como han dicho en mi presentación, y claro, era un chaval muy joven cuando terminé, tenía 24 años cuando terminé, no tenía ni idea de lo que era un nivel de consciencia, y claro, pues estaba obnubilado con todo aquello, ¿no? Y entonces, además, yo noté cómo eso a mí pues me ayudó muchísimo pues, a estar más preparado para todo y tal. Y luego, nada más terminar el máster, monté mis propias empresas. No me fui a trabajar a ninguna otra organización, ¿no? Por lo tanto, yo tenía el responsable de fichar pues, a todos los empleados que necesitaba para ir creciendo y tal. Claro, en la primera etapa de empresario, venía un nubilado de todo eso, y yo lo que fichaba eran otros másters en Harvard, otros másters aquí y allá. En fin, como ha dicho Ricardo, personas de una alta capacidad, digamos, técnica, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Hombre, dentro de que no fueran asesinos en serie, ¿no? Pero vamos, digamos, una alta capacidad técnica, ¿no? Y con el tiempo me fui dando cuenta de que era una mala política, de que cuando ya empecé a comprender qué era eso de los niveles de consciencia y tal, cambié totalmente de enfoque. Y me interesaba más fichar a personas de alto nivel de consciencia que de alta preparación técnica, porque comprobé que era más rápido adquirir la capacidad técnica que cambiar de nivel de consciencia. No sé si ves. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, he recomendado a muchas empresas que cambien de política en ese sentido, ¿no? Como he recomendado una cosa que si os la cuento os vais a reír, ¿no? Pero yo he dicho, mira, en todos los consejos de administración, en todas las municipalidades, tiene que haber una Teresa de Calcuta. Y la gente se troncha de risa y dice, pero bueno, ¿y qué sabe esa mujer de, sabes? Bueno, o Ramana Maharshi, que yo no es por una Teresa, como ha dicho antes muy bien Ricardo, el nivel de conciencia es común a todas las religiones, o sabes, esto no depende de qué crees, qué no crees, o si eres de una religión u otra, depende de tu... Y me pregunto, pero ¿qué? Si esta mujer que sabrá de, yo qué sé, de este producto, de... digo, es igual, pero si está en la mesa sentada en la reunión, la discusión es distinta. ¿Explico lo que quiero decir? La energía es distinta en la sala. Nadie se pone a decir tonterías. No sé, es como que hay una energía que es la energía más contagiosa que la gripe, ¿ves? Y entonces hay una energía ahí que no, como que no permite, no sé, un comportamiento que no sea... Y entonces las discusiones, aunque tenga la boca cerrada, es solo la presencia. No sé si explico, ¿no? Entonces, esto es lo que... O sea, para que la humanidad avance, tenemos que avanzar en tener más clara esa idea de la idoneidad, ¿sabes? O sea, para determinadas funciones es necesario tener un nivel de consciencia suficiente para poder hacer bien esa función. Hasta ahora la humanidad no lo tiene claro, prueba de ello es qué líderes mundiales tenemos, qué líderes empresariales tenemos a veces, como ha dicho Ricardo, o qué líderes de otro tipo de instituciones tenemos, ¿no? Lo que pasa es que yo también me gustaría dar un mensaje positivo en esto, sí, claro. Porque yo creo, y lo veo todos los días, que en muchos comités de dirección, diferentes empresas, bueno, yo hablo más del mundo empresarial corporativo, que es el que más conozco, pero bueno, que es el más extendido como organización, yo me encuentro muchas personas con nivel de conciencia alto, con intención de servicio, etcétera, ¿no? Claro, probablemente no son... Perdona, más en la empresa que en la política, ¿no?
Bueno, sí, no voy a hablar de la política. No, por poner pero, un ejemplo. Sí, ¿no? sí, probablemente, claro. O sea, Entonces, en la academia, que, ¿sabes? no son la mayoría, no son la inmensa mayoría, pero creo que las hay, ¿no? Y que ese tipo de liderazgo, además, es un imán, ¿no? O sea, aquellas organizaciones que tienen un comité de dirección de 10-12 personas, entre las cuales resulta que hay 3 o 4 que realmente han avanzado mucho en su autoliderazgo, en su crecimiento y desarrollo personal, están en un nivel de conciencia más elevado, están ya en una vocación de servicio, se convierten en auténticos líderes con mayúsculas para la organización, ¿no? Porque lideran desde la autenticidad y eso es lo más atractivo que hay para la organización, ¿no? Entonces, y creo que cada vez hay más referentes de este tipo, ¿no? Desde un Emmanuel Faber, que fue el CEO mundial de Danone, bueno, podríamos ver diferentes ejemplos. Entonces, yo creo que esto está cambiando, ¿no? Hay muchos más ejemplos hoy de los que había probablemente hace 20 años y en ese sentido yo soy optimista, ¿no? Qué bien. Había muchísimas preguntas, nos está yendo ya un poco la hora, que son las 8:15. Por allí pelearos entre vosotras dos ahí al fondo, o compartir la pregunta y la fusionáis en una. Perdona, una pregunta y es más para Gonzalo. Yo me hago a mí mismo la pregunta y siguiendo el hilo del título, si entiendo por Dios la conciencia primaria y suprema, ¿por qué crees que Dios crea y necesita al ser humano? Es fácil, ¿eh? Vamos a ver. La pregunta es, hijo, buenísima. La respuesta yo creo que a nuestro nivel es imposible, ¿vale? Vamos a ver. Yo creo que el ser humano puede cada vez aspirar a saber más cómo son las cosas, ¿no? Que meternos en la intencionalidad de un ente o de que llamemos Dios o absoluto o lo que sea, ¿no? Ha habido a lo largo de la historia muchas explicaciones, ¿no? Sobre esa pregunta. Una es que para conocerse a sí mismo tiene que ver lo que no es él, otra es que las almas son los hijos de Dios y tienen que crecer para poder fundirse con él al final. Ha habido muchas explicaciones. Yo no te puedo dar una respuesta ni me atrevo a ello. Lo que sí también es que muchas tradiciones espirituales no identifican necesariamente al concepto de Dios o del absoluto a la conciencia primordial, ¿no? La visión de la mayor parte de los místicos es que, de alguna manera, Dios, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Lo primero que crea es la consciencia y la consciencia crea todo lo demás, ¿vale? Porque, claro, una cosa es el aspecto trascendente de Dios y otro es el inmanente, ¿no? Entonces, de la consciencia para abajo sería el inmanente, pero hay quien piensa, algunas tradiciones religiosas o espirituales piensan que Dios, además de inmanente, es trascendente, ¿no? Ahora, ¿por qué ha tenido que hacer lo que ha hecho? Yo no me atrevo a darte una respuesta. Muy buenas. Hay gente que dice que, bueno, que era necesario, efectivamente, lo que sea. Hay muchas explicaciones, todas ellas me parecen buenos intentos de entrar en ello, pero yo lo que te propongo es que nos esperemos y cuando vayamos subiendo de nivel de conciencia, quizá ya lo veamos con claridad. O sea, Antes es imposible. En esa línea yo creo que no en el por qué, pero sí en el cómo, sí que hay cierta visión compartida de lo que se suele llamar el camino del descenso y del ascenso, ¿no? En el sentido de que toda la creación es un camino de descenso, ¿no? De la fuente última, al absoluto, la realidad última, a Dios, como queramos llamarlo, que es el origen de todo, y de ahí emerge una creación, un proceso creativo del devenir del cual surge toda esta realidad en la que nosotros formamos parte, por diferenciación, ¿no? Por individuación, dentro de esa unidad se va fragmentando, individualizando, pero que luego ese proceso de descenso lleva a un proceso de ascenso, en el sentido de que toda esa creación tiene que volver a la fuente, ¿no? Y en ese contexto se entiende el proceso del ser humano o la escuela de almas que comentaba antes Gonzalo, de que el ser humano está llamado a esa plenitud de su ser, con mayúscula, que es ese retorno a la fuente de la que procede, que es Dios o el absoluto, como lo queramos llamar. Última pregunta, Marta. Bueno, yo más que una pregunta, una reflexión y un agradecimiento, porque me parece absolutamente brillante poder estar hablando de estas cosas en una universidad
O sea, se me hincha el corazón, de verdad, de ver cómo estamos avanzando en este sentido, cómo estamos siendo valientes de poder tener personas como vosotros, súper inteligentes, con un conocimiento muy profundo, que esté aquí hablándonos de espiritualidad consciente para una mejor sociedad, ¿no? Y cómo las organizaciones tenemos una gran responsabilidad. En ese sentido, sí que es cierto que a mí me inquieta el cómo realmente atrevernos, los agentes del cambio, ¿no? Las personas que estamos ahí en el día a día, a hablar de estas cuestiones sin que se juzgue como algo raro o religioso o esotérico o de frikis, porque es como un elefante rosa que todo el mundo ve, pero nadie se atreve a hablar de él. Al mismo tiempo deciros que me habéis hecho tomar conciencia de que realmente la tecnología y la espiritualidad van muy de la mano, que nos ha traído cosas maravillosas este avance y que la conciencia y el alma se la vamos a poner las personas y que efectivamente yo al menos en mi propia progresión, y hablo de mí personalmente, en la medida en la que yo crezco y sano, ¿no? Como bien decíais, me empodero, soy más capaz de poder decir estas cosas con valentía como vosotros. Y es que me siento de verdad feliz. Quiero dar las gracias, además, Óscar, por organizar esto, compañeros, y bueno, vosotros que sois unas mentes brillantes, de verdad, sois un ejemplo, y que esto no se quede aquí. O sea, que esté aquí, en una universidad, ya está diciendo algo a las organizaciones. Eso es lo que tiene que ocurrir. Gracias. Pues nada, muchas gracias a todos, muchas gracias sobre todo a vosotros dos, no por haber estado hoy aquí, que también, sino sobre todo por haber dedicado el tiempo a hacer un ensayo que es gratuito. Aquí no hay ninguna vocación de generar income de ningún tipo. Agradeceros a todos hoy aquí también vuestra presencia y ya solo para cerrar, tened cuidado cuando abráis el compartimento superior para bajar vuestra maleta en este viaje. Gracias por haber venido a Nebrija. Muchas gracias.